Gente, soy Miguel y esto es Almacén 23. Si te gustan los cómics, sígueme, que aquí te voy a dar lo que quieres. Muy buenas y bienvenido todo el mundo a un nuevo vídeo de Almacén 23, un vídeo súper especial y que llevaba un tiempo planificando y prometiendo que lo iba a traer, pero es que de verdad que me hace muchísima ilusión anunciaros que os traigo la entrevista con Daniel Acuña, una entrevista que ya he grabado, estoy grabando esta introducción a posteriori y le voy a dar poco tiempo a esta parte inicial porque de verdad que lo interesante evidentemente es esa charla, esa entrevista con el gran autor murciano que nos ha traído en estos últimos tiempos o en este último mes aproximadamente el arte de esta pedazo de serie que aquí en España está editando Norma Editorial y que se llama Escape, bueno, o Escape, como queráis llamarlo, según si sois más sofisticados o menos o lo que queráis. Yo le llamo Escape y tan tranquilo me quedo. Pero lo que os digo, esto es una obra de Rick Remender al guión y Daniel Acuña, que es la persona a la que entrevisto. Así a grandes rasgos se trata de una historia bélica en un mundo imaginario pero con mucha relación con nuestra realidad y con animales antropomórficos como protagonistas. Y de verdad que aquí el arte de Daniel Acuña es una brutalidad. Y cabe recordar que Daniel Acuña lleva muchísimos años trabajando para el mercado norteamericano en Marvel, DC, etc. Así que las experiencias que nos va a explicar e incluso los consejos que nos va a dar son de verdad de calidad. Así que me callo ya y os dejo con la entrevista al gran Daniel Acuña. Bueno, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Pues muy bien, aquí Currando, ¿no? Porque a tope en la serie. últimamente te veo bastante enfaenado, como dicen, ¿no? ¿Cómo lo estás llevando este boom de la serie de Escape? Pues estoy encantado porque, como digo, aunque he estado en Marvel 20 años, pero no siento haber vivido un éxito así de que todo el mundo conozca lo que he hecho, Yeah. ¿sabes? Y tantas reviews positivas y, bueno, cuando hago firmas, pues mucha cola. Bueno, eso más o menos en Marvel, tratando en Marvel, pues más o menos siempre y tal, pero esto es más especial porque una obra mía, una obra es una apuesta mía y de Rick, ¿no? De Rick Mendel, con mis personajes, porque cuando haces superhéroes siempre tienes es como vivir en casa de tus padres, ¿no? Tienes un poco el abrigo del personaje, de la editorial, sobre todo el personaje. Si haces Capitán América, pues se presupone que ya vas a tener un mínimo de impacto. Pues Claro. Spider-Man, ¿no? ¿Tú qué dices, Spider-Man o Spider-Man? ¿Ahora de qué generación eres Yo, tú? yo digo Spider-Man, Dilo. tío. Yo digo Ah, bueno. Spider-Man. Y ¿está bien o Aquí, está mal entonces? está mal, pero en nuestra época decimos, aquí en Murcia, Spiderman, con Bueno, la es E, como cuando Spiderman. decían Dan Defensor, ¿no? En vez de Daredevil, tío. Hostia, sí, eso ya Eso ya era muy dolía. pequeñito, pero sí. Dan Defensor es un nombre muy chulo. Entonces, eso, que tiene un poco ese abrigo y con Escape, pues yo no sabía qué iba a pasar, porque me parece la propuesta nuestra era un poco, yo no sabía, me lo dijo Rick, y yo, pues, como tampoco soy una persona que muy con los pies en el suelo, pues vamos a hacerlo. Te Pero yo no tiraste a la sabía, piscina a ver si... Y había agua, ¿eh? claro, Había agua. yo sé que en Europa pues sí puede ser, con el éxito de Black Sad, pues la gente sí puede llamar la atención, un rollo muy parecido, así retro, pero en Estados Unidos, yo no sé. Y de hecho, cuando empecé a dibujarlo esto, fue cuando le dieron si no me confundo mucho, el Eisner a obra extranjera de Black Sad, edición extranjera o algo así. Era porque lo publicaron ya en Estados Unidos y, hostia, pues esto nos va a venir bien para no parecer algo marciano. Porque a Claro. veces el ser muy original, que parezca mentira, puede ir en tu contra. La gente puede pensar esto, pero si te pareces a un éxito, sin pasarte de parecerte, que la gente diga, mira, ahora se aprovecha, ¿eh? Si Claro. recuerdas un éxito, por lo menos para los editores, eso es clave. Pero la gente puede decir, pues mira, esto Claro. es. Porque tú Así eso que no sabía muy realmente bien. lo has sufrido, ¿no? O sea, me refiero que tú hablabas ahora eso de que a veces el ser original o el ser creativo a veces choca un Sí. poco, sobre todo en la cultura superheroica que hay en Estados Unidos, que es tanto canon y a la mínima que un autor se equivoca en cualquier cosita que tal, Sí. siempre van a por él, pues digamos que también fue bien, ¿no? El hecho de que lo de Black Sad tuviera ahí algo de repercusión y Sí, todo. no sé si habrán incluido algo. Para mí, digo, mira, está bien porque si la gente ya le suena algo. Y claro, es Black Sad es una obra de mucho nivel, ¿no? De mucha calidad. Entonces,
también es decir, hostia, me van a comparar, sé que me van a comparar con esto, me vale Ya. currármelo bien, ¿sabes? Porque Ujú. la sombra de Juanjo pues, es muy grande. Claro, Y yo me lo curré mucho, me lo he currado ahí. De hecho, cuando hablaba con Rick, digo, todo lo vamos a hacer fuera del estilo de Marvel, de los tiempos de Marvel, y vamos a dedicarle tiempo suficiente para no ir estresado. claro. Y que por parte de Rick creo que eso lo ha conseguido, lo de no ir estresado. Y el pobre, y, y tener eso, con preparación, fíjate, porque para crear un poco partir de cero, de un mundo que parte de cero prácticamente, pues Claro, claro, no puedo hacerlo deprisa y corriendo. Entonces, claro, pues, claro. está. Lo original es que lo que lo quería decir es en plan como consejo a los jóvenes que se Ujú, presentan todo su trabajo, que a veces es ser muy original. Yo cuando empecé a hacer trabajo en Angoulême, por ejemplo, trabajo ujú, profesional, ujú. mi página de muestra que yo me hacía y tal, pues no me ubicaban allí mi estilo. Pues tengo un Ya. estilo un poco medio europeo, medio americano. Ujú. Entonces, si no te ubican, dicen, este tío, yo no sé si va a gustar a la gente o no, pero si tú te Claro. pareces a Moebius o te pareces a Juan Guarnido o te pareces a alguien de éxito, dirán, hostia, pues este tío sí Claro. puede, ¿sabes? Uno cuando es un autor piensa, yo quiero ser súper original, pero hostia, ten cuidado porque a no Pero ser que busques... tú tienes un estilo muy definido, que vamos, que yo cuando veo eh, una viñeta tuya, yo la reconozco, pero tu estilo ha evolucionado mucho. ¿Tú consideras que ha evolucionado mucho desde que empezaste hasta sí, ahora? Evidentemente sí ha evolucionado algo, pero ¿consideras que la evolución ha sí. sido muy notable? Sin que me lo hayas pedido, otro consejo para los jóvenes autores. A veces evoluciona no en línea recta. ¿Sabes? A Ya. veces toma por ¿sabes? Toma una curva, ¿sabes? Te desvía y hace una línea más larga, porque O yo te cuando chocas, ¿no? sí, te vas más lento. Desde una carrera de fondo, sí, una carrera de fondo, pero también a veces cuando haces carrera de fondo también vas más rápido ahí muchas partes, Claro. ¿sabes? Que tampoco hay que relajarse mucho. Y sí, yo por ejemplo, cuando mi primer cómic que hice con Santi Arcas, Ujú. al autor del diario de Yeti, el Sí, que lo caballete este de recomiendo, por Toledo. cierto, que a mí me ha gustado mucho, Sí, pero digo, recientemente. Está sí. muy guay. Yo lo tengo ahí se ve, pues ahí. Sí, se ve ahí, se ve Ahí ahí. lo Y es tengo. que cuando fui Y, al Comic Barcelona y vi que estaba el tío ahí, porque yo lo que, o sea, yo ya había hablado con él por Instagram y tal, porque vi que iba a sacar este cómic y hablé con él y dije, ostras, ¿te gustaría que te hiciera una entrevista tal? Porque me llama mucho antes de que lo sacara. Y me dijo, sí, sí. Entonces coincidí con él allí sí, y me hizo la dedicatoria y todo. Y un tío, vamos, genial. Y hizo un por ahí dibujo, algo cuando me dijiste que era como, ¿verdad? que es, ¿eh? Hizo Uy, un dibujo, ¿no? sí, me hizo una dedicatoria, sí, sí, A chulísima, ver. chulísima. Ah, Espérate, sí, pues espérate. a mí no me hizo nada, Santi, no me Mira, mira, hiciste mira, te voy a nada. enseñar. Mira. Eso es lo que tiene la confianza. Que luego o sea, que conmigo No, tienes tanta es que confianza que ya te hago una firma y te callas, ¿no? Ay, me dio chula. el libro, no, pero como luego suele veranear aquí donde vivo, en Águilas, en cerca Ah, de la zona vale. de muy chula, me hará Qué una. guay, qué Y guay, te qué guay. contaba eso, que Sí. cuando te estaba contando que, ¿qué te estaba contando? Lo de... Cuando lo de Ah, sí, mi Santi, cuando estilo. Cuando tenemos unos personajes, Santi y yo, se llaman Klaus y Simón, Ujú, que cuando los creamos, pues mi estilo iba por un lado. Mi estilo iba por un lado así como más medio cartoon, medio realista. O sea, yo nunca quiero ser realista, quiero ser algo con más natural. Busco el naturalismo, pero no el realismo. ujú, Solo le doy más realismo cuando lo ilumino o le doy volumen. Entonces mi estilo, cuando dice Klaus y Simon, que son unos personajes que son un payaso y un dinosaurio, unos personajes así un poco excéntricos, ujú, eh, pues mi estilo era mezclar personajes a lo mejor realistas con personajes más caricaturescos, iba un poco ese rollo. Y cuando ya me pongo a hacer superhéroes, pues hice un cambio y yo, si que me lo pidiera, para adaptarme al género, pues lo hice como más, un poco más dramático, más realista también, para conseguir más, ¿no? La emoción superheroica o lo épico, buscando más lo épico. Entonces, claro. esa alusión que iba por un lado en Classic Simon, pues la dejé ahí aparcada y fui tirando para otro lado más superheroico, sin ser yo tampoco un dibujante muy superheroico, ¿sabes? Muy Ujú, dinámico, muy así, no sé sí. si soy épico o no, pero vamos. Entonces, por ahí fue mi estilo y luego poco a poco, ¿no? Pues buscaba un poco, luego el estilo se forma a partir del tiempo con el que tienes para hacer un cómic, ¿no? En mi caso eran 6 semanas, entonces yo ahí hago un estilo
planificado, construido en base al tiempo que tengo Ujú. y pues, a un estilo narrativo también distinto al europeo, que son, por ejemplo, antes eran 4 viñetas por página, 3 viñetas por página, sin Ujú. currarse con un fondo más o menos, que no hay una exigencia de hacer un fondo muy detallado, el cómic americano, pero eso gracias a Brian Hitch, muchas gracias, Brian, se curró un Brian. pedazo de cómic, el Ultimate, se curró unos pedazos de cómic, que eso era como una superproducción, yo creo. Y te A tuviste partir que, de vamos, que ahí, currar ahí, ¿no? a partir de ahí yo creo que muchos dibujantes han hecho un poco, claro, subió el nivel tanto, pero claro, él se hacía 2 o 3 meses cada cómic o más 4 meses. Ujú, ujú. De aquí un No, no, saludo que de aquí un saludo a Brian Hitch, que lo recuerdos, queremos recuerdos, mucho, a ver, que sé que nos ve, ¿no? que vaya flipe de cómic, madre, yo flipé. Y ahí a Oye, partir de ahí, y pues, te iba a preguntar, porque iba a presentar, pero como estamos ya hablando aquí y tal, pero ya pues sabemos también eso, entra. que que adelante, porque ya sabemos lo del tema de Escape y tal, pero tú cómo diste el salto al mercado americano, porque te lo quería preguntar antes de pasar a lo de Escape como tal, Claro, ¿cómo diste el pues salto? yo, Porque me genera curiosidad, tío. pues porque yo mi estilo lo creé, o sea, mi estilo, sí, yo, normalmente los dibujantes, muchos pues se ponen a dibujar y a veces unos desarrollan solo la parte del lápiz, no desarrollan la tinta, Ujú, luego pues le entinta a alguien en el mercado americano. Pero yo tenía una mentalidad, como más, vamos a decir, por diferenciarlo, más europea, aunque mis referentes han sido muchos americanos, como Richard Corbin. ujú. Entonces, esto, en el estudio, tú sabes, conoces el podcast que salgo yo del Sí, estudio, ¿no? sí, sí, Cuando sí, digo sí. Corbin, chupito. Ah, Eso, vale. son muy Yo graciosos, allí, eso es muy gracioso. Y ahí es Entonces, emborracha, hija, que dices Corben, ¿no? sí, hombre, como pongamos chupito de verdad, entonces, pues yo desarrollé mi estilo, pues eso, aprendiendo a tintar y aprendiendo a colorear. Entonces, hice un estilo, la fuerza de mi estilo residía en hacerlo todo yo. Y eso en el mercado americano, pues era muy difícil, porque cómo va a pintar y hacer. La tinta, a lo mejor, la tinta sí, pero pintarlo y todo lo veía muy difícil y mi objetivo era también el cómic europeo, que los tiempos son distintos. Allí tú presentas 8 páginas al mes, por ejemplo, y tienes Ujú, un año para hacer el álbum. Entonces, ujú, y con tus propios personajes, tu propio proyecto. Entonces, mi objetivo era ese. Pero como claro, entonces hicimos Klaus y Simón, ujú. eh, y lo publicamos allí con Glenat, y bueno, no fue bien, tuve buenas críticas, tuvimos buenas críticas, pero no fueron bien las ventas, y digo, bueno, pues yo voy a picar un poco en Estados Unidos, que siempre es muy jugoso de hacer superhéroes. Y a lo mejor Claro. puedo hacer portadas con mi estilo, puedo hacer portadas y hago unas portadas en Estados Unidos y aquí hago interior en Europa. Pero al final, pues, eh, empecé haciendo portadas ahí en DC y Marvel. Y bueno, ¿cómo fue? Pues con un agente, se llama David Macho, y él llevó mi trabajo Vale, no allí en es lo persona. que muchos que hacen ahora, Preparé un que book, es claro, eso, preparar un book y tal. Vale, vale. preparé un book con páginas de muestra, ¿no? Ujú. Que de aquí ya da otro consejo. Otro consejo. Te doy el día de los Aquí consejos. estamos dando una clase aquí, ¿eh? Bueno, estás dando tú una clase magistral. Hoy me has dicho que eres profesor y me has saltado la vena. Adelante. Una prueba consiste en hacer 2 páginas, por ejemplo, 3 como mucho, no hay que pasarse, no hay que aburrir al editor. El autor hay que pensar que es un ser que se puede aburrir. No, Claro, no piensas que tú le vas a tener atado a 8 páginas que le entregas de muestras, pues entrégale dos muy claro, guapas y de acción. claro. No lo Ujú. aburras con una escena de los personajes hablando, haciendo como que hablan, porque claro, no tiene texto, o sea, Claro. Es él tienes como que un tráiler de una película, digamos, que tú tienes que claro, poner tienes que lo que te fliparle, impresione, ¿no? Claro. tienes que fliparle, tienes que Ujú, impactarle, entonces lo va a impactar con algo muy guapo, muy ujú, currado y tal. Entonces, ujú. pues preparé varias muestras de 2 páginas atrás y tal, y ya cuando vino David, ya me vine con propuestas por hacer alguna portada y algún interior y tal. Y al final empecé en DC, y con Ujú, eso ya me empecé en DC, fueron los que más se interesaron así, y ujú, me ofrecieron una serie, ¿no? Una serie ya concreta, y que era, primero, bueno, empecé a hacer como portadas, ¿no? ujú, ujú, Y después me ofrecieron una serie y le di el contrato ya de DC. O sea, fue ujú, bastante rápido, ¿no? Tú fíjate ujú. que
mi plan de vida, ya te lo cuento, es absurdo, pero al final lo he ido cumpliendo, pero es absurdo. Yo lo pienso y digo, pero qué tonto. Si no me sale, que mi plan era, si tengo ya 27, 28, ya casi los 30 y veo que no puedo ganar la vida con esto, porque el mercado americano, francés es más difícil, digo, me voy a mi americano, o sea, pues yo lo daba por hecho. Y luego pienso y digo, pero ¿qué mundo vida? ¿Dónde vas flipado, no? Lo he flipado, y luego, verdad que enseguida, pues, si les Qué guay. interesaron, por ejemplo, tuve que hacer un periodo de adaptación, porque en mi lenguaje visual narrativo era más álbum francés y tuve que hacerlo, aprender, como me ayudó mucho David Macho, a hacerlo en plan, pues a usar tres viñetas por página, así apaisadas, que era lo que más normal se lleva ahora. Y tuve que, porque la primera página que enseñé de Superman a Chiarello, que era el que miraba este tipo de cosas. El Chiarello es un autor, bueno, tan mítico que yo admiro mucho, y es el que él se ocupaba de estas cosas, de los autores y tal. Y hice una página de muestra de Superman con pizarro, y claro, era formato europeo, total. Ya, Eran como 8 viñetas por página, algo así. Y claro, dijo ya. que esto no. Entonces fue aprender un poco el estilo y el saber hacer una presentación de 2 páginas, el aprender a hacer páginas de prueba también. Claro. Y pues sí, empecé. Y ya me ¿Y dieron cuánto tiempo la llevas serie. en América? O sea, publicando en América. Esto fue en el 2004, creo. Ostras, ya 2004, llevas sí. una carrera En importante. Marvel solo llevo casi 20 años. Y 2 años Ya más ves. de DC. Llevo una carrera, sí. Y llevo como desde los 20 años o 19. No había terminado la carrera porque yo hice Bellas Artes en Valencia. Y llevo como 30 años, sí. Sí, 30 años. Tengo 52, pues casi 30 años con esto. Claro, Y claro. he vivido toda la etapa del cómic, el cómic más analógico, haciendo los bocadillos escritos en el papel. Si te equivocas, pues nada, tipex o tienes que hacer yo he tenido que repetir más de una página porque se me ha caído el bote de tinta en la página. Hostia, ya ves, ya ves. Y he tintado con plumilla y con pincel. Y yo veía que iba evolucionando porque cada vez tenía menos salpicaduras de tinta, cada vez tenía menos fallos. Conforme iba haciendo páginas, cada vez tenía menos fallos de. Y, hostia, sí, Eso es que van mejorando, ¿no? Claro. Oye, Claro. porque tú eres más, ¿te gusta en hacerlo en digital o tú haces algo también a mano? Lo he ido dejando, lo analógico, el papel lo he ido dejando bastante. La verdad, poco a poco he ido. Primero empecé solo haciendo el color, ¿no? Iba la tinta y el lápiz, lo hacía en papel. Y al final, ya, conforme iban mejorando las tablets, ya empecé a atreverme a hacer la tinta con el, con la tablet. Sí, Yo sí, tengo sí. una tablet, la primera tablet me la compré en el Lidl y con eso he hecho cosas para DC. O sea, que el Lidl ha hecho cositas para DC también, o sea, ha participado en... Sí, yo creo que la tablet es así, pequeñaja. Y ya poco a poco, incluso ya casi hago el lápiz. Hago un lápiz muy, muy sencillo y a veces ya hago ya como una mancha de gris y hago una especie de lápiz así digital ya. Es que el Claro, digital es muy divertido porque te da mucha rapidez. ya. Puedes improvisar sin tener las cosas. Cuando haces papel tienes que tener todo un mínimo de planificación y un mínimo de saber lo que quieres y sobre todo con el color. Claro, Entonces el digital te permite pintar y si no te gusta repetirlo y yo muchas veces funciona a prueba de error. No tengo claro los colores que quiero, que tengo claro la sensación que quiero, pero no sé los colores. Entonces a veces probar esto, pum, pam. Y el cómic este de Klaus y Simon que te digo es un álbum de 48 páginas o así. Y eso sí que lo hice a mano, pintado ahí a mano con acrílicos, pero luego lo he retocado con el ordenador. Y si veía un color que no me convencía, pues le quitaba saturación o lo cambiaba. Incluso claro. algunas páginas de principio, que eran lo que más gustó a los editores, estaba hecha con grises, con acuarelas grises, y luego lo coloreaba en digital. Que eso me acuerdo que los editores allí en Francia, en el año, eso sería 2000, 2001. Los editores flipaban porque no sabían si era digital o hecho a mano. Claro, porque Ya tenía la ves, textura de hecho a claro. mano, pero te decía ahí,
¿Esto cómo lo ha hecho? No sé qué. Y luego hay un editor que dijo que eso el tema digital se iba a pasar de moda. Pues Era un mira, visionario. sí se nota, ¿eh? Y Se nota que el tío, vamos, leía el futuro esto con una del base de... color, y esto del color, una cosa se va a pasar de moda y tal. Y yo pensando, claro que sí. Es como el sonido en el cine, es una cosa que cuando salió el sonido se decía eso, ¿sabes? Cuando salió el sonido en el Exacto, cine decían exacto. mucho, esto va a ser una moda que no. Sí, 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 Y totalmente. nada, hay un editor Y que el me dijo que tema... era como Corbyn, pero No, no. acaba. ¿Eh? No, no, perdona, Sí, que perdona, hay un dime, editor dime, más dime. bueno. Ahí en Francia me acuerdo, yo presentaba todo también para que les sirva a los jóvenes. También, Ujú. otra lección de vida que doy. Yo Venga, enseñaba mis otra. cosas en Boulogne, otra, otra, enseñaba mi trabajo y muchos pasaban de mí, ¿eh? Me han pasado de mí y he ido un año y otro a Angoulême y pasaban de mí totalmente. Ya. Un editor me dijo a decir que era como Corbyn, pero hacendado, más que hacendado. No lo El dijo así, Corbin de claro, porque Lidl, ¿no? ya esto es como Corbyn sin ser Corbyn. Y yo, gracias. Merci beaucoup. Gracias por el piropo, ¿no? Oye, Sí. porque el tema del idioma, que también te Oh, lo sí. quería preguntar, en el salto al mercado USA, americano, ¿cómo fue? Porque, claro, yo siempre lo pienso y digo, por mucho que una persona sepa inglés más o menos, el hecho de hacerse con el idioma de los guionistas cuando te envían, yo qué sé, expresiones que solo utilizan allí o cosas así, tú te vas acostumbrando, ¿no? Imagino, con el paso del tiempo y tal. Porque, claro, no es solo saber el idioma, sino hacerse un poco Debería, con... debería ser lo lógico, haber aprendido inglés y para mí, pero conmigo ha sido imposible. Pero bueno, gracias ahora, que vivimos unos tiempos que son muy fáciles para documentarte, para Claro, traducir los guiones, y ahora claro, ya, ¿sabes? Ya, es una cosa que es bastante fácil. Teniendo unos conocimientos de inglés, pues yo ponía en el translator, te iba traduciendo claro, y cosas que te traduce mal y aún así te equivocas, porque hay cosas que no sabes claro, si es literal, si es una metáfora claro. y con eso te apañas bastante bien, la verdad. Ujú. Alguna vez me he Vale. equivocado y he metido, me acuerdo una vez en Green Lantern que confundí, atención, una tía en pelota con una piedra mágica. Pero tú hiciste la tía en pelotas o la piedra. La piedra era lo que tenía que salir. Y yo dije una tía en bola. Y esto la verdad es que lo podría poner en Instagram, esa es la diferencia. Porque era el personaje este. ¿Tú conoces el universo de Green Lantern o en Sí, Lantern? sí, 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 sí. Era Más o la, menos, la, tampoco a fondo, pero sí. la Zafir esta. Sí, La Zafir esta es una piedra que se le pone a alguien y te. Pues claro, en ese momento se iba la piedra y se encontraba a la novia de Green Lantern. Y yo yo pensaba que era o sea, en vez de la piedra puse a una tía. Me equivoqué y en vez de enseñar, porque uno de los procesos con editores es enseñar los lápices primero o el storyboard, eso no lo enseñé, lo terminé directamente y me y dijeron ahí que fue no. donde acabó tu contrato con DC, ¿no? Así ya puede usted salir por la puerta. Cierra el Voy a salón, por Marvel. favor. Close the door, please. Exacto. Y a veces te confunde un poco. Te confunde y me dice mi gente, pues pregúntamelo a mí, hombre, que yo. Pero es que a veces no tengo dudas porque pienso que lo he Claro, entendido y no. Bueno, normalmente claro, no me equivoco, pero sí. Sí te claro, puedes claro. confundir Bueno, alguna vez. Tienes que preguntarlo. claro. Claro. Sí, sí. Y ahora ya pasando al tema este de escape o escape, no sé, porque hay gente que le llama escape, otro escape, en inglés es escape, pero aquí no sé si ha traducido como Claro. escape o se mantiene escape. Sí, como suena igual, escape, Por bueno, eso, es como una, sí. una escape ahora mismo. Exacto, exacto. Pero Bueno, pues suena por todo, bien, todo ahora el que tema. Sí, tal. Si dices escape o escape, suena igual de bien, o sea que en eso no hay problema. ¿Cómo surge el proyecto? ¿Eres tú el que claro. inicia todo esto o Rick Remender se pone en contacto contigo o cómo funciona todo esto? Sí, pues, vale, como coincidimos en Uncanny Avengers, Ujú. Rick y yo, que ahí también salen animales furros. No sé si tú conoces lo que hicimos, pero ahí salía el alto evolucionador y digo, pues, el Rick ¿este qué le pasa con los animales? Con los Fue muy chulo. antropomórficos, ¿no? A mí fue muy chulo dibujar eso. Y luego esa parte es la que salió en Guardianes de la Galaxia. Ujú, ujú. Qué Que guay. por eso a mí me invitaron al estreno, aunque no fui, pero me invitaron al estreno Lo importante es que te inviten luego ya. pero creo que era post pandemia y era un follonir y no me dio tiempo a sacar el visado, no sé qué.
Ah, pero allí, ¿sabes? en América. Ah, Claro, en vale. Londres, me han invitado a Yo tres pensaba, estrenos y no he ido a ninguno. hostia, tío. Me han invitado a este. Es que te invitas como una semana antes. Ya. El Pero primero, solo no te pagan viaje ni nada. sí, te dan un dinero, te dan ahí un dinero bastante bien, y tú ese dinero puedes quedártelo para ti o usarlo para ir para allá. Un Ah, dinero vale. de tres ceros, de tres ceros. Hostia. Y sí Entiendo que que te puedes quedes aquí ir también, o te lo digo. yo me lo quedé. Y por ejemplo, el de Bien Capitán hecho. América también me invitaron al de Capitán América, Sam Wilson. Ahí hubiera Qué conocido, hubiera guay. visto de lejos a Harrison Ford, que hubiera estado guay. Hostia, ya ves. Qué Pero guay, ahí es que tío. me pilló un poco también. Bueno, Y pues con Rick estábamos haciendo eso, que salían animales también. Y pues entonces hicimos muy buenas amigas las dos, tal, y siempre dije, tenemos que hacer algo fuera de Marvel. Y bueno, él ya empezó a hacer sus cosas fuera de Marvel y tal, se salió de ahí. porque tiene un sello, ¿no? Creo. Claro, él tiene Giant Generator. Muy buen ¿Lo viste? acento, ¿eh? Se nota, se Buena, nota. Se buena nota. leche, ¿eh? Y pues sí, él tiene ya, claro, le va muy bien con todas las series que hace y se crea su propio sello. Dentro de Image, pues tiene Mm, su propio sello. mm. Y en un momento, ya cuando yo estaba ya terminando el contrato, que me preguntó, ¿qué te queda de contrato? ¿Hacemos algo y tal? Y, y estuvimos pensando qué hacer. Yo le decía, yo quiero hacer un western. Yo estoy ahí siempre que quiero hacer un western. Vale. Y me dijo, pues tengo un guión buenísimo de un western. Porque ahí los americanos, no sé qué pasa con los westerns, que no venden mucho las comidas de western, ¿sabes? Hostia, se venden más aquí seguro, ¿no? Y todo. Ahí Porque no. ahora el western Y está a tope, ¿eh? claro, ahí los franceses son los maestros del western. ¿Hace Ya, mentira? Pero claro, es ya. que los franceses le dan ¿cómo decirlo? Le dan la envergadura que necesita un western, los paisajes, le dan ahí, Claro. saben hacerlo muy bien. Y el formato americano de grapa, creo que no es muy Agradecido apropiado, con no eso. sé, creo Ya. que no se le saca partido, yo qué sé, o los americanos pasan de los cómics de western, no sé qué. Y porque lo tendrán Entonces, muy visto todo aquello ya, quizá también, ¿no? bueno, a lo Al ser de allí. mejor, sí, a lo mejor a nosotros que nos gusta mucho aquí en España, en Francia, nos gusta mucho, mucha gente, sobre todo de mi generación, el western nos encanta. Y la Hombre, generación yo de nuestros recuerdo a mi padres, padre más viendo aún. a mis padres ahí Claro, viendo las películas que mi padre todavía las ve, tío. Y a mí a veces me claro, engancha, ¿eh? claro, y a nosotros nos pilló a los de mi generación en la infancia los westerns y tal. Hubo un momento que los westerns eran como los superhéroes, era el Claro. género que bueno, hacían ahí 300 películas al año. Y me propuso eso, y yo, ostras, era un guión era una idea muy chula, pero empezó la pandemia y tal, y yo creo que él pensó, ostras, un riesgo muy grande, yo, no lo sé, pero yo creo que vio que era mucho riesgo. Y me propuso otra cosa y tal, y al final me propuso esto que me parecía un disparate. Ya. Porque Una idea de olla, ¿no? Rick, ¿dónde vas, no? pensando, pensando yo en el contexto de que él pudo dudar de hacer en este momento el western y me propone hacer una cosa con animales de guerra. Y, hostia, tío, pues, tío, para mí perfecto, porque es un género que controla así la guerra, la Segunda Guerra Mundial así retro y tal. Y Ujú, digo, pues sí. Pero ujú. mira, Rick lo quería en plan cartoon. ¿Tú Vale. conoces el cómic de Pau de las cinco banderas? Sí, sí, Es la sí. historia, la historia de su abuelo con animales, así. Que fíjate que somos Sí. los dos que estamos haciendo cómics de guerra con animales. Cierto, es verdad. Porque además ahora creo que, no sé, también estaban allí en el Cómic Barcelona, creo, no sé si Sí, sacaban uno estaba nuevo ahí de Pau, la. sí, sí, Estaban sí. ahí, sí me acuerdo. Ujú. Muy amigo Pau. Y él quería que lo hiciera, por ejemplo, en ese estilo, como Pau, así como si fuera un dibujo animado. Y Ujú. dije, ostras, claro, se aleja mucho de mi estilo. O sea, hubiera estado chulo, o sea, no hubiera sido lo mismo, pero hubiera estado chulo también, porque fíjate lo de Claro. Pau, el contraste que hay, una historia tan dura y tan Ujú. dramática, que a su vez es algo real, contado Sí, sí. por animales. Es un cruce tan raro que es muy chulo, ¿no? Que te da un poco de distancia con la historia y a la vez te hace empatizar mucho. Es una mezcla. Funciona muy bien, sí, sí. Y lo nuestro, pues dije yo, podemos hacer algún personaje un poco cartoon, que es mi idea. Que Ujú. algunos personajes sean más cartoon o tal, según el personaje. Eh, y dije, vale, pues hazlo como tú veas, claro. Y empecé a hacer bocetos. Desde el Ujú. principio
Y es verdad que lo que dice Rick, él siempre dice que como alguien le dijo que con los animales simpatizan muy rápido, que por eso él usa mucho los animales antropomórficos. Pero bueno, también será como los dibujos, si los dibujas así, en plan, como muy de da Claro, gusto, ¿no? Si el personaje no es de empatizar, pero es verdad que claro. conectan mucho con los personajes que son muy llamativos y que tienen, y yo creo que es más fácil sacar un carisma del personaje que si son muy realistas, ¿sabes? Que a veces, fíjate, por ejemplo, Bruce Wayne, por ejemplo, ¿qué cara le pones tú a Bruce Wayne? Ya te Si entiendo. no tiene Sí, sí, cara, sí, tío, sí. es que cada uno lo Ya, dibuja ahí, ¿no? ya, Hay es pocos cierto, personajes que es tienen cierto. unos rasgos así muy marcados, Superman, Peter Parker a lo mejor un poco. Ujú, ujú. Entonces, y eso va a ser el problema de hacerlo muy realista, ¿sabes? Que se te pierde un poco el Claro. efecto icono, ¿no? El icono Ujú, de una imagen potente. Entonces, los personajes ahí los tienes bastante fácil para hacer personajes con mucho carisma, con mucha presencia y que lleven la historia a su espalda bien. ujú. Y nada, yo ya tenía claro el estilo que quería, que era Sí. basarme un poco más no sé si tú conoces una serie de Miyazaki que es de Sherlock Holmes, que era un zorro, eran No, animales antropomórficos, que no. tú dejas al mono, mi autor es No, no cojonudo, tanto, no tanto, no sí, tanto, sí, sí. Entonces, cuando yo era pequeño, Miyazaki, hay una serie de Miyazaki que te la recomiendo para que la veas con tu hijo, tío, una serie de animación de Sherlock Holmes, ¿no? Con Vale, Watson, me la apunto. de Miyazaki, ¿eh? Que Sí, flipas, sí, tío, sí. con misterio, cada episodio es un misterio y He de dibujado decir que además soy chulísimo. un fan, o sea, me he leído todo lo de Sherlock Holmes, he visto todo lo que han hecho Sí, pues me tienes que encanta, verlo. me flipa, Creo tío. que está en Amazon, creo. Ah, pues Tienes que mira, verlo, vas a flipar. vale. Eso sí, en plan infantil, pero pues chulísimo, tío, chulísimo. Entonces, un estilo de los personajes y tal, y yo mira, me he fijado mucho en eso. Me he fijado mucho en Vale. eso, y de hecho, algún personaje parece que lo he plagiado, el personaje de la novia de Milton, parece que lo he copiado, me dijo a mí. Y yo lo miré y digo, hostia, que creo que lo he copiado tal cual, porque está basado en mi perra, mi perrica. Ah, Digo, sí, hostia, hostia, bueno, sí, qué guay, está qué basado en mi guay. perra. Aunque mi perra, Ah, si fuera mi perra, debería ser una abuelica, que está ya mayor. Pero bueno, bueno, pero así también me quiero. siempre la tienes ahí, ¿no? En una obra tuya, que dices, mira, pues la he Sí, podido sí, claro, aprovechando que puedes hacer claro, animales antropomórficos y eso. es naranja y sí, es muy del estilo. Qué guay. Y voy a basar mucho en eso, para no pasarme de realismo, o para que no pierda expresividad. Es que a veces cuando el realismo también te hace perder mucha expresividad en el cómic. El cómic es línea y la línea es Ya. expresiva. Y cuando te lían en los volúmenes y se realiza, se te olvida eso y pierdes mucha frescura y mucha Claro. expresividad. Porque eso te lo quería Entonces, preguntar, el hecho de hacer animales antropomórficos, claro, ¿cómo reflejas las expresiones? No es lo mismo, evidentemente, que una persona, pero tú bueno, hay cuando veces. dibujas a un perro o a un murciélago, como ocurre aquí en Skype, ¿no? Es diferente, entonces tienes que darte un poco a jugar con Bueno, eso, ¿no? y luego, por ejemplo, tiene que llevar una mascarilla de gas, que ¿cómo se la hace? Ya, claro, Hay veces que dices, claro, ya, esto, bueno, existe mascarilla de gas para perros, entonces hay veces que. Yo, por claro. ejemplo, en el avión que salen, deberían llevar seguramente una máscara de gas. A la altura que iban los aviones, pues creo, no sé si por la presión o no sé qué, pues tenían que llevar Ujú. mascarilla. Pero claro, si le pongo mascarilla, no parecen. Si lleva Claro, y toda la primera parte del cómic que vaya en el avión, imagínate que le pongo, llevar la cara claro. tapada, o sea, pues no No creo que se ve vengan. que es un Entonces, perro, ¿no? Claro, no sé qué son ahí. Entonces, ahí claro. no pude, eso no lo Ujú. hice. Y sí es verdad que a veces con las expresiones, el tipo de expresiones que las tiene acostumbrado a hacer en humano, pues yo no estoy acostumbrado. Claro. Y luego veo otros dibujantes que están acostumbrados a hacer pues, de animación y tal, la expresividad que sacan tan guapo, bueno, el Guarnido mismo, que es una Ujú. expresividad espectacular. Pues algunas veces digo yo, ostras, no sé cómo hacer así, como que ponga la boca así, por ejemplo, así, a veces como la boca que tiene, y yo no sé muy bien cómo, Claro, cómo claro. hacerlo. ¿Cómo te Así que documentas en todo esto, tío? O sea, coges referencias, bueno, tú has dicho, de alguna otra serie o lo que sea, pero claro, sí. Sí, eh, porque mira, lo de ser los que te decía es porque, por ejemplo, a diferencia de Blasar son animales reales. Sale un pastor ujú, alemán, sale un cernícalo, ¿sabes? Pero en Sherlock Holmes, por ejemplo, Watson es un perro que más o menos puedes ver la raza que es, pero es de color azul y tiene un vale, bigote gris. Entonces yo quería vale. ese nivel de creatividad de decir, Sherlock Holmes es un zorro, ¿no? Pero no Ujú, es un zorro dibujado, diseñado. ¿Sabes? Entonces yo quería ese nivel, no quería, y es uno solo protagonista, no quiero que tenga una cara de oso
de verdad. Claro, Yo claro. eso dibujo un oso creado por mí. Aunque muchos, como Fernando Dañino, dice que es un perro. Fernando Dañino, que ha hecho una portada número 9, le dibujó las orejas de perro. Y yo, Fernando, tío, Fernando, No la líes, no la líes. era un perro. Y la inspiración, pues muy fácil. Es que es otro motivo por el que estoy disfrutando de este cómic. Si hubiera hecho, por ejemplo, lo mismo de Black Sat, de ser el mundo real, me tendría que haber documentado de los coches de la época, de no crear anacronismos a lo mejor. Entonces hemos hecho un mundo parecido a los años 40, la Segunda Guerra Mundial, pero para mí es un mundo retro. Entonces yo puedo meter cosas que a lo mejor no pudieran existir en los años 40, pero que encaje dentro de la estética, claro, del concepto que hemos creado. O sea, mientras todo encaje, pues me vale. Yo tengo un colega que le gusta mucho todo el tema de la guerra y tal, y tiene un podcast de todo esto, y dice que hay mucha gente que cuando lee cómics bélicos se fija incluso en los tornillos que tiene el avión porque son súper tiquismiquis con eso, ¿no? Entonces, claro, te iba a preguntar por eso porque, claro, al crear un mundo alternativo, por así decirlo, tú ya tienes una libertad, ¿no? Claro, ahí en el Frente Primo, cuando se hacen cómic histórico, cómic de guerra, muchos fans se fijan en todo eso. Entonces yo no puedo ponerme a estudiar cómo funciona un bombardero, porque es una cosa que aún más o menos he llegado a pillar un poco dónde está situado el que mira para bombardear, que está abajo, pero que imposible, tío. 1000 cables, mil de estos de temperatura redondicos ahí con las que marcan no sé qué. Yo lo he puesto a lo loco para que quede bien, para que quede creíble, pero los que sepan. Para que parezca que sabes, ¿no? Claro, dirá, esto es un disparate, esto no tiene sentido. Más o pero menos quizá tiene sentido. El target de público que va a leer Escape no es el mismo que va a leer un bélico europeo, por decirte algo. Entonces ahí quizá pues no, tienes esa libertad, ¿no? Sí, en Madrid me encontré con un chico que estaba incluso haciendo un documental sobre aviones de la Guerra Civil Española y dice que le había gustado un montón. O sea, que si te olvidas de que eres un fanático. Claro. Entonces ahí me permito yo pues hacer un poco, pues lo que yo quiero es poner un caza, ¿no? Un caza con 2 motores en las alas. Cruz me dijo, pero has echado la entrada de aire en no sé qué, donde no iba. Y dice, ¿sabes por qué? He puesto el 7 del avión, los motores en las alas, ¿no? Pero le puse la entrada de aire en el morro. No has hecho la entrada de aire. Y yo, me importa una. Fíjate en otras cosas, ¿no? Sí, me tenías razón. Sí. Pero igual sí que lo miré, igual sí que me lo miré, me extraña, porque eso sí que lo miraba, que a mi padre, por ejemplo, sabe mucho de aviones, es un fanático, mi padre, O sea, y que le tienes preguntaba ahí... me parece un montón ahí, pero wow, todo lo que le pregunté. Y entonces opté por una especie de Segunda Guerra Mundial sin pasarme de fantasioso, porque podía haber hecho diseños más locos y tal. Y sinceramente creo que no hubiera podido hacer diseños mucho más espectaculares. Entonces, más o menos, el que no sepa pensará que ese avión existe, ese bombardero que dibujo, pero una mezcla entre un bombardero Yo soy uno de ellos, otro. Claro, tú pensarás, yo me lo he tragado. El bombardero no existe. Es una mezcla de bombardero el Enola Gay con un bombardero más pequeño. Y es que si no, no iba a conseguir realismo que se vieran reales los aparatos. Claro. Pero yo me lo paso bien porque hago lo que quiero y nadie me puede decir nada, porque como me lo estoy inventando, tengo que quede realista, yo estoy ya contento. Había un cómic que se llamaba Haz de Picas en los 80, que era de Carlos Jiménez, un dibujante mítico argentino, y iba sobre la Segunda Guerra Mundial sobre aviones. Y también lo he dibujado. Carlos Jiménez es uno de los dibujantes, no sé si tú conoces a Carlos Jiménez, lo conocen, ¿no? Carlos Jiménez es uno de los dibujantes de ficción más grandes de la historia. Yo creo que sé quién dices, pero lo apuntaré igual, porque yo creo que sé quién dices. Y él dibujaba ahí aviones con unos detalles, y no sé en esa época cómo él conseguiría documentarse en los años 80. Bueno, en general, todos los dibujantes de los 80, 70, ¿cómo se documentaban? Pues analógicamente, Ahí irían a dibujado, bibliotecas, claro. ¿no? A ver, en esa época también llegaba a hacerlo, te hacías carpetas con fotos. Tú ibas por ahí, una revista, y veías algo que te podía servir en un futuro, pues te lo recortabas y te hacías carpetas de aviones, no sé qué. Claro. Y ahí sí que tenía detalle ese cómic. Y ahí me lo he mirado también ese cómic, pero a veces fijarte en cosas, en autores que que están muy lejos de ti, o sea, que son maestros ya, están a un nivel muy alto, tampoco me
tampoco me Claro. lo miro mucho porque creo que esto ya es un nivel de un maestro ya Inalcanzable, muy ¿no? grande. Claro, entonces, claro. Claro. Entonces sí, Porque Rick, o sea, Rick Jiménez te ha dado mucha libertad de claro, arte, por así él, decirlo. claro, eso ahí él no se mete, a no ser que algo no funcionara. Luego hay un Ujú. momento, por ejemplo, en un número, no sé si tú, en el álbum, en la edición española, hay un tanque, ¿no? Sale un tanque así pequeñajo, Sí, sí. ¿no? Ese tanque Sí, es un sí, sí, sí. tanque francés, creo. Ujú. Ahí sí me lo he copiado de la realidad. Pero directamente, ¿no? Y es que Claro. es que yo me documentaba para coger inspiración de la Segunda Guerra Mundial y yo ponía diseños raros de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que muchas cosas que salen ahí en mi cómic es que no me lo he inventado porque si existen los aviones del enemigo, que son como planos, que son así Ujú, blancos, ujú, son planos, ujú, ese avión ujú, lo sacaron los nazis, que eran como una especie ujú, de manta raya, ujú, cosas que se ujú, fue al final de la guerra. ujú, Las motos con ruedas de tanque, pues también ujú, existían. O sea, que al final ujú. digo, es que no se me va a ocurrir nada más chulo de lo que existía en la Claro, realidad. Hay una escena claro. en la que llevan algunos pasos que no sé si nadie se habrá dado cuenta. Los soldados, estos enemigos, llevan como una placa de metal en el pecho. Llevan como una Ujú. antibalas que una placa de metal, que eso igual lo he dibujado, pero igual no se ha dado nadie cuenta. Yo, Eso yo en también eso sí que no existe. me he fijado, ¿ves? Claro, es que tampoco lo he representado yo muy bien para que se note. Ujú, Y eso ujú. también había muchos artificieros que llevaban como una armadura de Vale. metal ahí, también creo que los alemanes, y o sea que vamos, cualquier cosa extravagante estaba ya en la Segunda Guerra Mundial y yo que no iba a superar eso. Claro, claro. O sea, que mola, ¿no? Y También aún que, con internet, que el guionista te dé esa libertad, ¿no? claro, es que eso se trata, claro, claro, porque Pero al principio pensamos de hacerlo como tú le más ibas enviando fantástico. lo que ibas haciendo y él te iba diciendo, te iba Sí, dando feedback y tal, claro. ¿no? Imagino. Primero hablábamos de qué tipo de diseño y tal, y hubo un momento en que incluso pensamos en hacer como que tenían como videoconferencias los personajes, que había como un rollo un poco más fantástico, fantasía futurístico, retro, ¿sabes? Ujú. Con Sí, sí. videollamadas así un poco antiguas y tal, o una especie de, o máquinas así, tanques con patas así, pero muy rollo retro. Miramos algún diseñador así japonés que hacía cosas muy chulas, pero al Ujú. final decidimos que no, que iba a ser como más. Porque así, si tú hablas en un contexto muy familiar para el lector, tienes que explicar menos, Claro. ¿sabes? Tienes que explicar menos y ya la gente automáticamente te sitúa en el Ujú. contexto y ya Sí, pues porque el todo cómic va. empieza en medio de la batalla aérea y tú ya Claro, sabes, tú ya entonces desde el imagínate que principio, empezamos, tú ya ves dónde estás. imagínate que empecemos a sacar cosas muy raras, y tal, entonces eso habría que ir explicándolo, bueno, entonces Claro. sabiendo ya Ujú. un poco que es el contexto, pues ya sabes que hay una guerra mundial, que hay un Ujú. bando que son, ¿no? Pues, equivalen un poco a los nazis, otros equivalen un poco a, bueno, bastante evidente, ¿no? Entonces ya ahí Sí, pues te ahorras mucha sí, sí, explicación, sí, claro. claro. Y el tema de Rick, o sea, ¿él cómo es? O sea, como guionista, ¿es difícil de pillar o ¿A tú qué huele? ya... ¿A qué huele Rick? ¿A qué huele Eso, Rick? exacto, ¿a qué huele? ¿Qué colonia usa? No, no, dime. Como guionista, Eso, ¿qué? que sí es muy difícil de pillarle el rollo, ¿qué? Porque, claro, yo ahora también me No, estoy leyendo una serie suya que es Los Sacrificadores, que me lo estoy leyendo claro, sí, ahora pues, en Norma y bueno, tal, y claro, también tiene ahí un contexto bueno, de animales antropomórficos, bueno, no tan antropomórficos, pero sí de animales, con una crítica mm, social detrás y tal. Y yo, por ahora, todo lo que he leído de él siempre tiene como una segunda lectura, ¿no? De crítica, yo qué sé, claro. antibelicista o crítica a la religión o lo que sea. Es difícil de pillar su Mm. rollo o es un tío fácil de No, sí, llevar? por eso, claro, por eso hicimos amistad, porque conectamos mucho, la verdad. Y en esto, pues, bueno, pues hacer llamadas, videollamadas, hablar del proyecto, por dónde va y tal. Entonces, no es nada difícil, la verdad. Ujú, ujú. Y no había ninguna cosa que yo diga, hostia, esto no lo entiendo y tal. O sea, todo Ya. bastante fácil. De todas formas te digo que en el mundo del cómic no es difícil conectar con compañeros. Que Ujú. todos son de tu edad, vamos, facilísimo. Eso pasa mucho, ¿sabes? Conectar ahí, Claro, tenemos la misma referencia, los mismos gustos muchas veces. claro, Y con claro. Rey, pues también, somos de la misma edad, Mm, prácticamente. ujú. Y sí, tenemos un rollo así. De hecho, pues decíamos, yo le decía, es que yo me gustaría hacer un cómic que pudiera leer mi padre. Mi padre es el lector de cómics, ya de la revista de los cómics de los 80, de una revista que se llamaba 1984, Ujú, del cómic europeo también, que leía. ujú. Entonces,
digo, cada no va a leerse Avengers Crepúsculo, una serie de Sam Wilson, Capitán América, que hay que leerse todo cosas. Entonces decía, yo también lo decía, que me gustaría un cómic que se pudiera leer mi padre. Y entonces, era un poco eso. Entonces, lo de la guerra creo que fue un poco por ahí. Digo, hostia, que a mi padre le flipan los aviones. Y él decía, y es que su abuelo, como explica en el libro, su abuelo era piloto de aviones en la guerra. O sea, que Hostia, es claro. O increíble. sea que tú has estado súper a gusto con la temática, realmente, igual que él, Claro, si ¿no? ha sido, claro, cuando tú inicias un proyecto, tiene que ser así. Y es lo que te he dicho, un traje a medida. Entonces, hay todo muy. Menos, el único fuera de mi zona de confort podría ser el rollo de animales, Ujú. pero por lo que sea, a veces me encuentro que no, aunque me haya dibujado algo, pues has visto tantas cosas o tantas series o lo que sea, que me sale bastante, Ujú. salvo alguna cosa que digo yo, hostia, esto me cuesta hacerlo aquí y Ya. tal. ¿Cómo le pongo un casco con la oreja así que tienen? ¿Cómo le pongo una gorra? Hay veces que no sé muy bien, porque no O sea, encaja la qué armadura ha sido más difícil del desarrollo del cómic para ti? Eso, quizá, ¿no? de los personajes, un poco, que no me quede muy El- realista. Ujú. No me quede es que yo no quiero, por ejemplo, que parezca una persona disfrazada. Entonces yo quería que las Claro. proporciones, que eso creo que no lo he conseguido. Milton tiene unas proporciones que no son muy humanas. Tiene, por ejemplo, las piernas y los brazos del mismo tamaño, por ejemplo. Pero es que Ujú. eso creo que no lo he conseguido. Pero intento que las proporciones no sean de humano. Entonces, que tenga la cabeza un poquito más grande de lo normal, a lo mejor, por ahí y tal. Le Claro, hago los hombros muy caídos a Milton, ¿sabes? Pero a veces se claro. me olvida y le pongo el cuerpo ahí, es la Bueno, parte que menos he trabajado. Pero bueno, creo pero que funciona. tampoco es algo. Sí, sí, funciona súper bien, funciona súper bien. Y el tema de la acción, porque es un cómic que tiene mucha acción, sobre todo eso al principio, con los bombarderos y tal. ¿Es muy diferente hacer acción en este tipo de cómic que en el superheroico o hay similitudes? Pues yo en el superheroico siempre tenía en cuenta que destacan mucho los personajes, siempre una acción al servicio de lo espectacular de demostrar al personaje en acción, ¿no? Ujú, Porque, ujú. por ejemplo, Brian Hitch nos enseñó, un saludo, Brian, Brian, con, otro saludo para Brian. con Spain. Él conseguía alejar la acción que fuera súper espectacular, manejando muy bien el fondo, ¿sabes? Destruyendo un edificio que se viera en el detalle. Esto también lo consiguió Michael Golden en los 80. Y ser muy espectacular con los personajes en su contexto, no Ujú, acercándolo haciendo como, por decirlo de alguna forma, pin-ups, así los personajes peleando, sí, que también es muy espectacular. Entonces, ujú. yo intentaba hacer en la superhéroe un poco mezcla de eso. Y aquí, pues, intento que se vea intento hacer más lo del contexto, que se vea ahí, si está en una zona ahí destruida, que se vea bien la zona y ser muy narrativo. Yo, en las comidas superhéroes, como teníamos los tiempos muy marcados, Ya. pues tenía lo justo para lo que menos me curraba siempre, entre comillas, era la narración. Iba un poco a lo que funcionaba. Y aquí sí que me lo curraba, me he currado una narración, siempre ha sido mi asignatura pendiente y me he currado una narración como me gustaría a mí verla, como Claro, que se explique, voy a decir, que se explique sin texto. Que esto viene a claro, colación de que me han hecho un claro. cómic. O sea, yo siempre quiero que se entienda sin texto. Y hay veces que hay acciones pues, que tienes que explicarlas con muchas viñetas, por ejemplo, Ujú. pero Eso es pues muy del cómic también me lo he currado. tradicional, ¿no? El cómic tradicional que te ponían esos textacos ahí, que tú ya veías lo que pasaba, pero igualmente te lo explicaban, ¿no? Esto ha evolucionado a que ahora hay mucha viñeta muda y que tú ya todo lo puedes ver incluso con el dibujo, y eso es un trabajazo increíble que se De, trabaja con la narrativa, ¿no? de hecho, no sé si no me hagan mucho caso, pero en el guión, la escena en la que Milton huye por la ciudad, Sí. que se tira ahí a un no sé qué. Yo pensaba que esa escena Mm, no tenía texto. Yo creo que yo juraría que en el guión no había texto. Pensaba que era casi todo el número mudo, de acción ajá. solo. Pero yo prefiero que haya un poco de texto porque, pues, en mi caso por lo menos, leer entre comillas un cómic sin texto es un ritmo que lo marcas tú y tú a lo mejor haces así y el texto Ya. yo creo que te ancla un poco a la página, un poquito, te marca el ritmo.
Y entonces claro. me gusta que haya puesto un poquito de texto así, acompañando Ujú, lo que piensa el ujú, personaje y tal, porque a lo mejor ujú. no sé. Pero bueno, luego ha venido Norma y me ha sacado el libro sin texto. Que se disfruta un montón también, Sí, porque al final el arte es el que es y quieras que no, pues... Pero también está bien, oye, que haya páginas que no tenga tanto texto, porque se le da como ese peso también bueno, pues al dibujante o sí, al pero colorista y tal, y mola, mola, sí, mola. eso me lo dijo Riga al principio. Dice, voy a hacer un guión en el que tú narrativamente tenga mucho peso tu narración y Claro. puedas O sea, que el tío lo que no quería era desarrollar. trabajar, dice, te espabilas tú, ¿no? Claro, tú, como hacía oye, el de Marvel, no me sale el nombre, el que es mítico, ¿Quién? el Stanley, Stan Lee. que te ponía acción. El Capitán América le persiguen, no sé qué, no sé cuánto. Y tal, tú ya, hay muchas veces que el guión es así en Marvel, bueno, me he encontrado con pocos que te dicen acción y terminan cayendo por una ventana y tal. Entonces tú ahí desarrollas un poco a tu rollo. Ujú. Y no, pero yo sí me venía, ahora cae aquí, ahora no sé qué y tal. Y a lo mejor pues completaba con algo. Pero quiero decir Claro. que que se pasaran las cosas justas para que no fuera apretujado la narración y las páginas fueran, ¿sabes? Yo creo que hemos conseguido también eso, que tengan cada número ritmo Ujú. y cada número avanza la historia. Porque a veces que, no sé si es que está ahora de moda, muchos cómics van muy lento desarrollando un número y otro, ahora se desarrolla poca cosa, al final y el número ya han pasado pocas cosas. Ya. Sí, 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 Y en el libro, yo no totalmente. sé, el libro es distinto porque son 6 números seguidos, entonces no Ujú. sé Está si se bien van porque además diferenciando. lo que he notado, sí, es lo que te iba a decir, se nota mucho que, por ejemplo, el primer número es acción a tope, luego hay otro que es más, eso, cómo escapa por la ciudad y tal, luego hay otro más emotivo, ¿no? Y entonces como un cambio ahí de registro que mola mucho. Y claro, son 6, tenéis los 6, o sea, como una salida en grapa, pues sí que notas más la diferencia porque te lo lees del tirón y sí que vas viendo cómo va Sí, cambiando todo. sí, Y es eso está. distinto, no sé cómo será. Sí, O sea, porque van a ser, sí, esto lo hablamos en el Salón del Cómic de Barcelona. Bueno, que ahora se llama Cómic Barcelona, pero yo estoy acostumbrado a llamarlo el Salón del Cómic. En el todo Cómic el mundo lo Barcelona, llama Juan Pone. sí, yo tengo la costumbre de siempre. No sé, eso Van a no ser, sé. o sea, son 12 números, ¿no? Cerrado. Sí. Mm. Vale. Sí, yo creo que saldrá en España el año que viene ya. No sé si a principio de año. Ujú, O así ujú. no se me ocurrió preguntarlo, pero Y nosotros ahí, terminaremos de publicarlo casi a finales de año, por ahí, septiembre, octubre, vale, y todo va vale. bien. Sí, seguro que sí. ¿Hay previsión de que siga de alguna forma todo esto? ¿O ya es algo? Bueno, no sé, yo creo que sí. Sí, Lo que no qué sé es guay. cómo. Yo creo que sí Ya. porque nos está dando mucha alegría y a la gente nos está gustando mucho. Ujú. Entonces, conociendo a Rick, algo se le ocurrirá, Claro, seguro. qué guay, Y qué hombre, guay. sí, me gustaría hacer otro volumen. No muy seguido, no tengo Ya. más otros proyectos en medio, Ujú. pero sí que estaría seguir. Hemos creado un mundo, como se dice, y yo creo que se pueden hacer más historias. Claro, Claro. imagínate un siguiente volumen con los protagonistas que son los enemigos. Claro, es O que sea, que estaría ahí, guay. ahí va yo, porque claro, al hacer ese mundo alternativo, entre comillas, que hace referencia al mundo real, ¿no? Pero con sus cambios Ujú. y todo esto, tú ahí tienes una libertad también de ir creando cosas que no se ciñan a la realidad joder, y tirar ahí millas, ¿no? Bueno, imagínate que el siguiente volumen es de unos soldados ahí con una misión de algo, una especie de día D, ¿no? Total, total. Yo que sé, algo así, puede ser cualquier cosa. Lo que pasa es que el personaje So- este no ha quedado muy bien, el protagonista este es que yo creo que no ha quedado muy bien. sí, este protagonista Entonces, tiene carisma, ¿eh? El tío sí, yo creo tiene, que sí, tiene, yo tiene creo porte. que, no sé, claro, igual, exactamente, yo creo que sí. Sí, sí. No checaremos. Bueno, ya se irá viendo, pero por lo menos eso, que esto termine, que Norma lo acabe de editar aquí en España porque nos llega así, pero eso, que acabe guay. Y yo una vez, bueno, hace poco estuve viendo que estuviste en Tomos y Grapas también y hablabais con Cafu y creo que era Miquel Janín del tema de No, los plazos de entrega. no. Que en el mercado norteamericano pues sí que es muy a tope, sobre todo en el mundo superheroico y tal. ¿Tú crees que es, bueno, yo creo que sí, pero te voy a preguntar, ¿es beneficioso el hecho de que te dejen más tiempo para tú poder crear como artista? Claro, tú nada más que tienes que ver, por ejemplo,
mi trabajo en Avengers Twilight, Avengers Ujú. Crepúsculo. Oye, estoy Sí. muy de profe y muy hablando inglés. Muy, Sí, es verdad, porque estás intentando quedar bien, ¿no? estoy intentando que la gente Se piensa que sabes inglés, ¿no? se lo que va. Es broma. Me da mucha vergüenza, eso le digo a la editora, digo, perdona, llevo aquí 20 años. La verdad que son tan educados los editores americanos. Siempre te tratan tan bien, ¿sabes? Que yo Sí, lo digo, ¿no? hombre, me da vergüenza pues el nivel que tengo de inglés. Ellos sí, todos. Siempre me dicen, anda que yo español, como diciendo, yo digo, hombre, pero claro, yo no trabajo tú no trabajas para mí. Tú Claro, no tienes que claro. hacer el esfuerzo, pero ellos siempre son ahí, se ve que valoran, ¿no? Valoran ahí pues, ¿Tú puedes mantener lo una que conversación en inglés con ellos, hablada? sí, sí, claro, sí, yo quedo con Rick. Lo que pasa es que a lo mejor cuando hablan conmigo, sí, pero imagínate que una conversación en una mesa. O sea, para ello me puede. Si me hablan a mí, sí, porque pues, tía, repíteme esto. Yo le decía a Ya. Rick, me tienes que hablar como si fuera un niño, 5 years. Entonces, empezaba yo, pero rato se lo olvidaba y ya, lo Ya me perdió, entiendo ¿no? Ya me perdió. un 20%. Sé más o menos de lo que va la cosa, pero si me Claro. cuenta algo muy concreto, a lo mejor alguna vez me han contado algo alguien, oh yeah, oh, is, algún drama, y yo, yes, oh, A lo ¿qué mejor te ha dicho? ¿Qué te qué? ¿No has que visto se qué ha te ha muerto no dicho? sé quién, ¿no? Y tú riéndote. Yo, yes, 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 yes. no va a pasar, pero casi, casi. Y sí, entonces lo de que me estábamos Lo de los diciendo. plazos de entrega. Sí, pues nada, eso, tenemos que tener que ver el último que hice antes de Avengers Twilight, que creo que fue Pantera Negra, y ver el nivel de Vengadores Crepúsculo, que eso lo hice Tom Brevoort, el editor, me dio todo el tiempo que quise. Qué Entonces bien, eran qué casi bien. 2 meses o 3 meses, a lo mejor tarde en uno o 2 meses en otro. Y Ujú. entonces me ponía al principio fecha de entrega, hubo un momento que me retrasaba y dejó de ponérmela. Y yo pensando, ¿será esto un truco psicológico para que yo Para mismo? meterme prisa, ¿no? Y yo pensaba, puta, digo, pues funciona, yo me agobiaba yo solo, digo, pues no tengo fecha de entrega, yo me agobiaba ahí. Y porque Tom dijo que él quería un producto de más nivel de lo normal, quería un acabado y tal. Claro, Y ahí se claro. nota la diferencia, la verdad, se nota ahí mucho. Porque ahí Y las estabas con Zasky, programaciones, ¿no? sí, Estabas con sí. Chip Zasky, ¿no? ¿Y qué tal? O sea, ¿Bien? aquí que le coincidió trabajar a la vez conmigo, con Jorge Fornés y con Jorge, digo, está Y ahí con Jorge actores Jiménez en Batman, españoles, claro, es verdad, con es Jorge, verdad. ¿vale? Que viene todo españoles. Le va Muy a tocar bien, muy aprender en simpático. español antes que vosotros inglés, ¿eh? Y bueno, que te van a estar muy bien porque vino a Barcelona y Jorge Fornés y yo quedamos con él a tomar algo. Qué guay. Jorge le regaló un original y pensé, mierda, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? Le regaló un original Y tú de haciéndolo Alejandro rápido ahí en la Lerner. servilleta, ¿no? Y era muy simpático. Zdarsky, Yo digo muy Zasky, bien. tío, es que ponía ese... Zdarsky, no sé cómo es. Yo- Zdarsky. O sea, quedaste con él y no sabes Algo así. todavía cómo se dice, ¿no? No digo, pero muy bien, porque estábamos haciendo lo de Vengadores y me dijo cosas muy chulas, que la primera escena, por ejemplo, de Capitán América, que se levanta de la cama, y le había gustado mucho y dice, creo que claro, esto es lo que yo entendía en inglés. Creo que me dijo, es la primera página que le enseño a mis padres en años, de lo bonita que era, ¿sabes? De lo que yo Sí, hago. qué guay, Eso, qué ya lo guay. entendí, ¿eh? Entonces, luego le preguntaba a Jorge, ¿me ha dicho esto, no, Jorge? Sí, sí. Seguro, ¿eh? Sí. Y ahí también. Entonces, si el tiempo, yo creo que las editoriales deberían tener productos pues, más de grapa clásicas con el tiempo de la grapa y luego productos un poquito más que dejen al dibujante Claro. ¿Y eso pues, entra por no para contrato, hacer un quizá? ¿Puede producto. ser? Y, sí, lo puede hacer por contrato, pero luego los contratos al final se cumplen Ya, regular. Pero ya, ellos ya, deberían claro. tener tipo de productos así. Y, por ejemplo, en Francia es lo contrario. En Francia a lo mejor se pasan ya de 8 páginas al mes, que Ya, tú te compras un álbum y hasta el año que viene no sale el segundo álbum. O sea, a mí se me olvidaba que voy a comprar primero. ya. A mí me pasa también Ahí eso, igual ¿eh? se pasan un poco. Hay que mantener un Mm, poquito más de... Pero bueno, mm. es la cultura que tiene. Tú una película, la Superman que están rodando ahora la segunda. La otra fue hace 2 años ya. Han pasado Sí, dos sí, años, sí, sí. tío. Sí, 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 sí. Que Y parece que nada, no, pues en el pero... cine no pasa nada. Esperas lo que sea y vas a verla. O sea que... Lo importante es tener eso, variables, ¿no? De decir, pues mira, ahora hay una serie, pues eso que Sí, sacan una vez al año, pero mientras me voy leyendo otras. claro, y Porque hay claro. dibujantes que necesitan pues, también más. Lo hablo mucho con Cafu, por Mm, ejemplo.
que necesitan darían más tiempo. Por ejemplo, Shermanico, que estaba en esa conversación de toma y grapa, Sí, es verdad. es un autor también que hace un trabajo casi a nivel europeo, que es espectacular, el Sherman, es espectacular el tío, y claro, el tío va con la lengua afuera, el Claro, pobre, ahí que claro. no, y a él deberían de darle un tiempo pues, más adaptado a su estilo. Pasa que a lo mejor si Mm. ellos ven que me tiro ahí casi 2 años para hacer Los Vengadores Crepúsculo y luego no va tan bien en venta, igual no le supone. Eso le pasó Ya, Eso le pasó a Ibáñez con Mortadelo, ya. ¿sabes? Él tenía un ritmo de trabajo así más rápido y tal, y entonces decidió, con el sulfato atómico, Ujú. currárselo Sí, sí. mucho. Entonces, bueno, ese libro es que es una pasada. Se Y que, empezó por se le cierto, ocurrió. Ibáñez era de mi barrio, vivía aquí al lado mío. ¿Sí? Sí, sí, ¿Tú sí. lo has visto? ¿Tú en Yo persona y no, todo? pero sí que mi padre compraba el periódico en el kiosco donde él lo compraba y tú lo que podías hacer era, si tenías un cómic de Mortadelo y tal, se lo dejabas al kiosquero, iba Ibáñez Sí, y cuando compraba anda, el periódico pues te lo lo firmaba. Sí, sí, firmaba. sí. Hostia, Bueno, eso madre es lo que decía, mía. a lo mejor te lo firmaba el kiosquero, ¿sabes? Y te decías, no, sí, sí, no, ¿Te pero sí, imaginas sí. ahí? Pero sí que es verdad que el Y sulfato atómico es como el emblema, ¿no? Es como la historia de Mortadelo y Filemón, boom, que hizo el boom, ¿no? sí. Que es la más emblemática. La, que- la del sulfato atómico, esta El que te sulfato digo. atómico. Sí, 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 sí. Sí, no, yo no soy nunca muy fan de Ibáñez porque a mí me gustaba más el rollo de Asterix, un dibujo como más cuidado y más. Ujú. Y con el Sulfato Atómico yo flipé, tío. Yo digo, hostia, Ya. este se lo ocurrió a nivel europeo y tal, y todo espectacular, como las portadas, ¿eh? Yo decía, Ujú. pero que no son las portadas que no tan chulas como las portadas. Me da mucha raya eso. Y claro, el vídeo que las ventas no vendió más y tal, y me lo ocurrió un montón y al final no veo resultados y dice, pues ¿para qué voy a estar ahí Claro, claro, produciendo en más tiempo, tardando más y hacerlo para que luego no me claro. resulte más, Ujú. ¿sabes? Entonces, pues Ya. un poco Te pensaron adaptas un los poco al editores, mercado supongo. también, ¿no? Eh, Supongo que los editores pensaron un poco en eso. Aunque luego Claro. en los 80, cuando salió el formato Prestige en la Ujú. editorial americana, en Marvel, Ujú. DC, que eso era muy chulo, que eran ya cómics con un nivel ahí más guapo. Y eso se ha ido perdiendo. Yo creo que se ha ido Las perdiendo porque los novelas dibujantes, gráficas que decían, ¿no? claro, la gráfica, que yo creo que se ha ido perdiendo porque los dibujantes hemos ido bueno, sin remedio alguno pillando el nivel de una novela gráfica en los cómics mensuales, Ya, ¿sabes? tío. Han ido Ya, pillando este ya, nivel, ya. claro. Y ahora una cosa que he dicho antes cuando yo puedo trabajar, bueno, creo que ha quedado claro, hacer el color y todo eso gracias a lo digital. Yo no podría hacer el Ujú. color en un cómic de superhéroes, tendría que gloriarme Claro, a alguien. claro, claro, claro. Y nada, pues gracias a eso el nivel del dibujante de ahora es súper alto, claro, el nivel de Ujú. prestige, claro, Porque tú prestigio. en Twilight, como no Twilight no es Crepúsculo, ¿no? Es El músculo, en sí. Vengadores, que ¿tú también coloreaste o Claro, tuviste a yo alguien siempre que. coloreo menos los primeros números de Freedom Fighters, que fue la primera serie que hice en DC, que luego Ujú. le daba, ay, no me acuerdo, Pérez, ay, no me acuerdo el nombre, ¿no? Santi Pérez, creo que era, Santi Pérez puede no me ser. acuerdo. Y lo coloreaba él, que también porque era español y así podía tener buena comunicación. Ujú. Empecé enseguida ya a colorearlo yo. Digo, bueno, yo Vale. creo que esto lo puedo yo ahí. También me Ujú. fui al mercado americano con una edad ya casi de 30 años que yo también había cogido muchas tablas y Claro, ya tenía bastante madurez también en mi trabajo. Porque el primer cómic que claro. hice de tipo superhéroes, que fue Anthem, en el año 2000 con Dolmen, no se tarda Mm. de 6 meses en hacerlo. Y los cómics de Ya, superhéroes, tardé como ya, seis ya. meses. Entonces eso me ha ido yo curtiendo no por ser lento dibujando, sino por ser lento pensando en la Claro, viñeta y esto, ¿no? Entonces yo fui cogiendo, me fui en claro. el momento justo a Estados Unidos, que yo podía Porque, hacer ese claro, tipo de trabajo a ese nivel. claro. Porque tener un colorista también es como otro trabajo. Claro, Es decir, dejarle ese trabajo, o sea, tú hacer el dibujo o el tintado, lo que sea, y luego que tengas a otra persona que represente en color lo que tú has dibujado, también es es un que esfuerzo extra, ¿no? no me va a gustar nunca porque me han coloreado Dan White cuando no me daba tiempo en Vengadores, cuando hice Vengadores, ¿cómo era? Uncanny, ¿no? Vengadores, Imposibles Vengadores. Hay posibles Y Vengadores. por muy bien que lo haga, no me va a gustar porque yo tengo en la mente ya un poco.
Y ya mi dibujo es que no se queda bien si no lo coloreo, yo creo. Yo veo que queda cutre, no sé. También me colorearon en Sam Wilson y son muy buenos colores, pero a mí lo veo que no. Y la gente ni se da cuenta. O sea, yo me quedo ahí rayado, pero creo que la gente no lo nota. Entonces tiene que ser mi propio color. Que si no, y además yo es que lo disfruto y ya he hecho vaya arte, que se note el dinero que han invertido mis padres. Exacto. Pero claro, yo disfruto mucho con el color y es donde yo doy la iluminación y el color de Skate, por ejemplo, que estoy tan contento. Es la primera vez que tiene un color una serie mía que yo veo que tiene personalidad y tiene un estilo de color reconocible. Claro. Yo creo que ahí lo he conseguido. Siempre lo he intentado, pero yo creo que en Skate lo he conseguido bastante. Total, sí, porque la paleta esa de colores que tiene, ¿no? Que le da ese toque también añejo, ¿no? De los años, 40 del siglo pasado y tal. Está todo pensado, vamos, bueno, por lo menos es lo que aparenta, está pensado, vamos, al milímetro, ¿no? De cada escena y todo. La ciudad derruida, ¿no? Así como con tonos más oscuros y todo. Sí, y hago mucho lo de pintar un personaje en color azul, que son muy de los cómics antiguos, clásicos, como Juan Super López o de los cómics europeos, que te colorean de repente para ser más expresivo, que favorezca la narración. Entonces yo parto de eso, de poner colores de base, el naranja, en el primer número naranja y azul. Luego, cuando vayan al territorio enemigo, pues voy a meterle un poco más voy a diferenciarlo con tonos verdes, un poquito. Y más o menos voy manteniendo ese estilo, que me resulta bastante, que me extraña. A veces me pregunto, ¿cómo he conseguido mantener el mismo estilo de color 9 números que estoy con el número 9? Claro. Y porque a veces tú tienes en tu mente una cosa, si voy a hacerlo así, te fabricas tú un poco, entre comillas, artificialmente un estilo, aquí no sé qué, no sé cuánto, todo en tu cabeza, ¿no? Y luego al final el propio trabajo, el ritmo de trabajo te lleva a lo que tú eres. Y al final. Claro. Y aquí estoy muy contento por eso. He mantenido Sí que me bastante da el estilo. que es como muy orgánico, porque hay veces que ves una serie, ¿no? Y ves que es el dibujante o el colorista o quien sea, empieza con un estilo marcado, pero luego va derivando en lo que él realmente, ¿no? Claro, es como los diseños de los personajes de superhéroes, por ejemplo, que yo he hecho mucho. Pues le metes detalle, que no sé qué, pero el traje se va a quedar bien cuando ya sale en la viñeta. Cuando empieza a dibujarlo uno y otro, otra viñeta, se van cayendo los detalles que no sirven y ya se queda el traje tal cual. Exacto, Eso me ha pasado mucho exacto. también. Va siendo práctico con el trabajo al final, ¿no? Me ha pasado eso y me ha pasado de diseños míos como el de la visión, que es un diseño que se ha mantenido bastante tiempo, el diseño que hice yo de visión. Que me tenía que tener la referencia al lado, que no era capaz de aprenderme de memoria. Digo, esto es un error, un traje tiene que ser práctico y tiene que ser lo suficientemente los detalles justos para que cuando lo dibujes, y nada, Claro. tenés que estar mirando un diseño que he hecho yo, los Claro. detalles, Eso es que lo has detallado demasiado, eso es que lo has detallado demasiado, ¿no? y tiene que ser a veces cuando haces superhéroes, yo casi nunca lo he tenido en cuenta, pero tiene que ser también un diseño que luego lo vaya a dibujar otros. Claro. Y ahí es cuando sé yo si mi diseño está bien o no. Cuando veo Ya. que lo cambian mucho, digo, esto no lo han entendido. O no Te les digo ha que serio. molado, ¿no? Por ejemplo, el de Pícara, el traje de Pícara, que también estuvo muchos años en Marvel, y luego le puse el traje verde otra vez con blanco. Ese traje, todos los dibujantes lo hacían muy bien. Luego veía, por ejemplo, las fans que se lo hacían, el traje, todo ahí ya sí que sé que he acertado. Cuando los fans Qué se ponen guay. el disfraz, que eso lo han hecho mucho, que me hace mucha ilusión, es cuando veo que acertamos. Porque si a la fan le gusta, que es para eso, claro. Si a la fan le Claro. gusta, es que lo he hecho bien. Claro. Pero yo me imagino que tú ya te has acostumbrado, entre comillas, pero ¿cómo era al principio el ver un dibujo tuyo y que es en Marvel o DC? ¿Qué sentías, tío? Porque tío, eso tiene que ser como... Sí, es que esa es la gracia, es que no me acostumbro, tío. Es que yo veo Qué eso guay. y. O cuando Y sigues salió mi flipando, nombre ¿no? Claro, sale mi nombre, te das cuenta que yo soy de Águila, que es un pueblo de 30.000 habitantes, aquí en Murcia, un murciano, haciendo Capitán América. Entonces, cuando me presentan, pues, me da un poco de risa. Ya. Y claro, yo he salido en la película de Eternos, pues sale mi nombre ahí, en la película de Volumen. Y yo flipo, digo, ya. Claro. Yo Qué me guay. acuerdo de mi yo adolescente, que soñaba con trabajar en dibujar cómics y tal, y un poco flipado. Mira lo Qué que me guay. pasó cuando
fueron Eternos, salió Eternos, Ujú. que tampoco pude el estreno también por el tema de visado y tal. Pues me llevé a mi hija, venga, va a ver a tu padre ahí en la gran pantalla. Aunque sea el Precisamente esa nombre, película que lo veas, ¿no? Ya. que precisamente esa película de Eterno sale sexo, no sale ninguna película de Marvel, sexo, y en esa, y La ley de Murphy, ¿eh? yo era cojonado, digo, así van a sacar una escena ahí como A ver romántica, dónde nos hemos metido, ¿no? y no puede ser. Y nada, vemos la película ahí y digo, "Venga, que va a salir tu padre ahí, te empieza a salir caído, y se nos pasó. Nos ¿En pusimos a hablar con serio? otros de los amigos, venga, que va a salir Dani aquí, joder, y un momento que, hostia, que está ahí, claro que, Y ya ha es que pasado. empiezan a pasar letras y gente. Y está muy chulo verte ahí el agradecimiento de una película de Hollywood, pues está muy bien. Qué La guay, verdad que qué sí. guay, qué guay. Y ya te digo que aún flipo un poco, pienso, a ver, yo dibujar Capitán América y salgo aquí y tal. Y no no, yo no me termino. Yo voy a son del cómic y yo voy como autor y la gente me conoce y todo, y no me acostumbro, me hace mucha gracia y mucha ilusión. Y tener Claro. una cola de gente que te lee, que te sigue. Luego te hace menos gracia que te digan, yo te leía cuando era pequeño. Eso te hace menos gracia ya. Cuando dices, ya te leía. Entonces, Pero verás bueno, todo el dibujo que te voy a hacer, ¿no? Ahora por decirme esto. pero eso es inevitable. Eso es que. Claro. Y sí, me hace mucha ilusión ir a una salón del cómic y hacer charlas y la verdad que sí. Sí, Y porque ahora gracias, como en el Marvel cómic hemos vivido Barcelona una cuando época, sí, 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 perdona. Ya, ya. que gracias a la época esta que hemos vivido de las películas de Marvel, que la gente ya sabe lo que es Marvel y sabe, se han puesto en un sitio, que a lo mejor antes la gente de Marvel o Capitán América, pero te han puesto en un sitio donde trabajas para una editorial y para una productora tan famosa ya que la gente se ha creado una cultura ahí en torno. Claro, Y claro, la gente flipa que trabaja para Marvel, ¿sabes? claro. Claro, porque Y ya hay mucha gente que incluso con las películas, ¿no? Que no ha salido ningún cómic de Marvel, pero ya solo con las películas se ha claro. metido en el Y por mundillo ejemplo, y sí, por ejemplo, en Endgame, ¿te acuerdas que Capitán América llevaba como dos mini escudos? sí. Pues eso es mío. Ah, sí. Lo sacó un fan ahí. "Ah, sí, porque el Capitán América de Hydra, este malo, pues llevaba Sí. un escudo tipo como medieval. Entonces yo el Ujú. traje de Capitán América y el escudo lo diseñé yo, me lo encargó Tom Brevoort que lo diseñara. Y ahí se me ocurrió que el escudo se lo podía dividir en dos y usarlo como Vale. arma, así, Sí, sí, dividido sí, en dos. Y a ese doble mano. es un poco el concepto yo creo que he flipado Ostras, qué de guay, qué que guay. saliera Hostia, eso. qué Ahí. guay. Todas esas cosas es como decir, desde aquí, desde Águilas, tío, tiene repercusión lo que hago, te conocen en Estados Unidos. No me acuerdo aún cuando dibujaba y soñaba y no me conocía a nadie. Claro. Y entonces verte que tu trabajo ahí es real, inspira a otros, o ¿sabes? Se Ujú. tiene en cuenta, lo que sea. Entonces es algo que no me Claro. acostumbro y yo, pues, me encanta, me sigo emocionando, la verdad. Claro, y ahora es lo que te iba a comentar, que en el Salón del Cómic de Barcelona, cuando te vi y tal, me dijiste, todavía estoy flipando por toda la gente que ha venido por el tema de Escape. Y dije, es que, claro, es que yo estuve ahí haciendo cola un buen rato para tal, y dije, hostia, sí que ha tenido boom. ¿Ha sido el mismo boom en América y todo? ¿Tú notas que en América Sí, también ha tenido bueno, bastante impacto? en el stand de Barcelona fue el cómic más vendido, me dijeron los de Norma. Ostras, qué fuerte. Más vendido de Norma, digo. Sí, sí, En sí, pero Estados igualmente Unidos, que... Ujú. pues en Estados Unidos sí, más o menos, sí, llevábamos 4 ediciones del número uno, del número dos también, 2 o 3 ediciones. Entonces estaba haciendo muy bien. Y en Francia, que salió más o menos la misma vez que en España, Ujú. nos dijo el editor de Urban, también te hablo francés, Miguel, Aquí Urban, ya Urban. Es que precisamente Angulem como te iba, curtió bien, ¿eh? como mi objetivo era Francia, pues estoy en una Claro. escuela de idiomas, aprendiendo francés. Donc, ¿Va en serio? je parle un peu de français. Con eso es ¿Sabes? Una suficiente cosa para así. presentar un cómic, ¿eh? Y nos dijeron que llevaba 2 semanas y que estaba viendo que iba muy bien las ventas, muy bien. Qué bien. Entonces, pues, ya el editor francés nos decía, es que eso es otra cosa, porque lo que ha hecho Norma, por ejemplo, ¿no? De sacar de repente un libro de arte en mudo, que eso no lo ha hecho nunca. Y yo se lo Ya, explicaba a la gente, a mis compañeros, y digo, pero si eso ¿qué sentido tiene? Porque nunca lo ha sacado nadie. Entonces, el no esperarse a saber si va a ser un éxito, porque yo diría, me esperaría a ver si vende, y una vez que vende mucho, pues saca un libro de arte.
O sea, jugársela así. Y el editor de Urban también, que vio las primeras páginas del número uno y ya no lo contrató. O sea, claro, a mí ya no me puede extrañar que está siendo un éxito, porque claro, siempre todo el feedback que me llegaba, o si me llegaba algún amigo, pues le encantaba, ¿no? Entonces, Claro, pues ya, tío, no sé, algo habremos hecho bien, claro que creo. sí, claro que Bien, sí. algo habremos ¿Tú, hecho bien. tú crees? Hombre, pues ya te digo yo que sí, porque estoy deseando que salgas el segundo tomo, macho. O sea que. ¿Tú crees que hay gente que se ha metido en Escape? O sea, lectores de superhéroes que se ha metido en Escape porque estás tú ahí. Yo sé que muchos decían, más de uno me decía, no me gustan mucho los animales antropomórficos, no me gusta y ni la guerra y tal, pero este me lo estoy comprando. O sea, mucha gente que me ha dicho que no le gusta ese rollo, Ya. pero, pero que le ha gustado mucho. Y de superhéroes, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay Mm, muchos fans que tengo, yo creo que sí. claro. No me viene a la cabeza ningún ejemplo de algún fan, pero yo creo que sí. Muchos, Mm, sí, en Murcia y todo cuando filmé. La mayoría son compradores de superhéroes, sí. Me gustaría saber si claro. son de los otros, de gente que no haya comprado, que no sean compradores de superhéroes. No Ya, sé, imagino que todos son claro. un poco, compráis Mm, un poco de todo, ¿no? Muchos claro, como sí. tú, compráis de Sí, sí, todo. sí, sí. Tú te Y lees ahora de estoy tirando todo, mucho más por por el final. indie, tío. O sea, por el indie entre comillas, porque ahora ya Image, por ejemplo, no es indie, pero yo lo considero indie. Todo lo que no es Marvel y DC lo considero indie. Pero yo siempre he sido mucho de superhéroes, pero ahora sí que me está llamando más todo este mundillo. No sé si es por saturación o por lo que sea, Claro, pero es que los superhéroes llega un momento en que te saturas o no. También como dibujante, dibujando de más de claro, 20 años haciendo superhéroes, ya. fue un momento en que o el proyecto también lo propones tú, que Ajá. también es muy chulo, trabajar con personajes menos. Pues yo hice un cómic con guión mío, una historia corta para una serie de Alex Ross, se llamaba Marvels, que era por el Sí, aniversario y demás, y me dejaron hacer lo que quise con los personajes que yo quise y me lo pasé, ¿sabes? Eso era claro. como, imagínate que vas a una tienda de, tú eres un crío, y entras a la tienda de juguetes y te dicen, puedes jugar con los juguetes que quieras. Claro, y le Pues ponen yo hice eso. los complementos que tú quieras y te. Claro, Claro, qué yo guay. hice un Spider-Man distinto, que iba subido en un planeador del Donde Verde. Qué Hice guay. un Capitán América que era como He-Man. No sé si has visto tú esa Qué. historia. ¿Eso no la has visto Sí, tú? sí, 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 pero hace ¿Eh? un montón. Bueno, hace un Hice un montón. He-Man Hace. Capitán América. No te estoy llamando viejo ni Capitán nada, no te América. preocupes. No, de eso tiene pocos años. Hice un He-Man ahí, Capitán América. Hice cosas muy Qué chulas guay. y me lo pasé, tío. Y ahí vi que los superhéroes, cuando lo haces tú también a tu ritmo y Claro, si eres capaz de crear tu propio proyecto, es que sabes tú que son personajes increíbles, los qué superhéroes. guay. Un Qué personaje con guay, qué guay. carisma y con una esa que se puede hacer Sí, cosas muy sí. chulas. Y por eso duran tanto, porque si tienen ya Mm, 80 años muchos, los ujú, Capitán América, por eso aguantan tanto ahí. claro. Sí, sí. ¿Y mientras hacías Escape, has ido haciendo otras cositas o solo te dedicabas a ello? Pues sí, sí que, bueno, mira, he hecho, sí. Pues mira, he hecho un fanzine, por ejemplo, Ujú, con dos amigos míos, con Chema Lajarín y Dani Marco, de humor. vale. Lo tengo por aquí, ¿no? Hemos hecho tres números en total. Ah, vale. Se llama Word World Banana Pool. Qué guay, qué Y guay. esta portada es mía. Entonces, es otra, salirme de mi zona de confort y Claro. descubrirme que hago comedia y dibujo comedia y me sale fluido y me sale un estilo bastante Ibáñez, sin ser, a ver si yo nunca un fan de Ibáñez, de imitarlo ni nada. Ujú, ujú. Entonces son tres números de historias cortas, de un mundo donde los personajes son, en vez de animales antropomórficos, son verduras, ¿no? Ya te ha dado por eso, ¿eh? Ahora, animales, Ya, verduras. tío, Se te ha olvidado dibujar personas, tío. es una verdad. Y lo digo porque este cómic lo va a publicar, son tres números, ¿no? En formato de Sí. fanzine que lo hemos autopublicado nosotros, Ujú. pero la editorial Tengu lo va a editar todo junto en un Ah, tomo. Y yo ostras, espero que qué lo compréis guay. porque es un cómic muy divertido, hecho Qué por tres guay. amigos, donde no tenemos filtros, nos partimos de risa con las historias y de verdad Qué guay. hay personajes como el Capitán Almendra, por ejemplo. Bueno, Banana Pool ya que sale, claro. Bueno, Y hay claro, sí, personajes sí. muy Las chulos, referencias tío. se ven claras, sí. La verdad, sí, hay de vez en cuando algún guiño a los superhéroes, sí. Qué guay, qué guay. Y sí, sí. Y cada número tenemos invitado a algún amigo, por ejemplo, en uno sale Cafu, en dos Ujú. sale Fernando Dañino,
Ajá. Y es un cómic muy divertido no sé si para el año que viene ya o cuándo, lo estamos preparando para que la editorial Tengu y Qué eso guay. otra cosa que he hecho. Mientras, porque lo hemos ido sacando uno al año. Entonces, Vale. tenemos ahí, y hemos sacándolo Ujú. ahí y, mira, por ejemplo, sale aquí, cada número cerraba con Vale. una crítica del típico youtuber crítico que nos odia. Y nada, hace una crítica así al final del cómic diciendo esto no tiene evolución, no tiene el camino del héroe, esto es peor que Morbius, ¿sabes? Entonces el cómic, no sé, que de verdad, es un cómic esto que hasta el número de serie del cómic de edición hay alguna tontería ahí. Ya. Tiene un correo del lector muy divertido también. Qué guay. Me O sea, encantan esas hemos referencias que se llegado, hacen a correos de lectores, y a cositas así en cachondo. Me encanta, tío. hemos hecho, o sea, todo son tonterías. O sea, de hecho, Qué guay. la numeración, este es el número. A lo mejor este es el número 210. Y el número anterior, chicos, sí. O sea, que no tiene sentido Claro. nada el cómic. Aquí pone número uno en Piñaquistán. Pongo aquí segunda edición, que es mentira. Cosas, nada más que son tonterías. Entonces, Yo hace pero poco un cómic me leí muy uno. gracioso. Me leí uno, es que es Calavera Lunar de Montéis. Ah, claro, sí, Sí, sí. que me Vaya gusta mucho porque sorpresa. también es una crítica al cómic de superhéroes y tal, y muchas, claro, son numeritos, nada, no sé cuántos son, pero son poquísimos. Y en las viñetas te pone, si quieres saber más, mira el número Sí, 243. sí, Pero claro, ese todo de número no mentira. existe, claro, Claro. claro. Eso, Sí, eso me sí. encanta. Es que, Me bueno, encanta. Monteya ha sido, lo hemos tenido siempre mucho en mente al hacer este cómic. Eso y Sí. el Mondo Lirondo, que es un poco del estilo de esto Ujú, también. ujú. Y bueno, nada, eso he hecho cosas, he hecho carteles, también muchos carteles. Y ayer, cuando hago cómic firmo como pimientuña. Mira, firma así a lo. Y mi hija Espérate. me dice, pero papá, que no sabes que eres tú. Y digo, ¿qué más da? Si lo que ¿Qué más importa da es. si ya salió en Eternos y todo? Sé qué más da. Claro, si se hace risa, ¿qué más da? Si esto es la risa. Claro, Y claro. está haciendo eso de carteles o carteles para el festival, mira, lo digo que la camiseta, el Festival de Sombra, Ajá. que es un festival de cine fantástico europeo que se hace en Murcia, muy, muy chulo, Ajá. y haciendo carteles que ahí muy guay porque es un tipo de cartel pues muy de cartel de película, así muy Ujú, pictórico, muy oscuro, de horror. ujú. Y mira mi perfil que ahí creo que los tengo Lo y miraré. sí, es un trabajo muy chulo que hago distinto. Qué Las guay. cosas así, sí, que he ido Ujú, haciendo, sí, exacto. ujú. Pero de O sea, Marvel, DC y tal, nada, ¿no? y de Marvel no, claro, es que ya alguna portada he hecho la portada de World, de la serie está Fernando Blanco y Tinio. Sí, Wall Tree esta, Nada, ¿no? Sí, sí. hemos de World, Yo digo Wall Tree, porque el World 33 Tree, como la E, ¿no? Yo qué sé, tío. Ya que World aquí, Tree, he hecho, que tampoco soy muy avispado en inglés, ya te digo. Que he hecho nos alguna hemos portada, juntado pero es por que, mí. Ujú. exacto, he hecho alguna portada así y tal, pero es que me lleva poco tiempo y tengo pendiente también terminar una historia nueva de Klaus y Simón, porque van a hacer una Ujú, reedición con todo lo que sacamos en un tomo en la editorial La Cúpula. ujú. Sí, tengo ahí la historia ya para terminarla, Ya. para mandarla. Entonces, Ujú, poco a poco hago casi y tal, sí. Y en ujú. un futuro sí que estoy preparando un proyecto para una editorial grande también. ¿Esto es Estoy, primicia estoy en o paralelo, qué? estoy en paralelo un poco desarrollándolo. Sí, Ah, sí. vale. Eso está Vale. muy chulo. Yeah. Eso, Si eso quieres tendría que explicarme, comprar. si me lo dices fuera de cámara, pues oye, yo, Ah, yo no claro. digo nada. Porque te Exacto. quería preguntar, el tema de los contratos de las editoriales americanas y tal, ¿cómo funciona? O sea, ¿te van haciendo contratos por números, por series, por tiempo? Claro, entonces, yo como siempre he trabajado con contrato de exclusividad, pues nada, hacía un contrato de exclusividad pues, por 3 años. Por 3 años Vale. y por 8 números o algo así. Ujú. 8 números 5 números al año. Entonces, un número de cambio al año. Y cuando no tienes contrato, pues ahora mismo firmas contrato no lo sé, por Por cada ejemplo, si número te que encargan saca. una No sé, no portada, lo sé. te pueden encargar una Eso portada nunca, por sin tener contrato. nunca le he hablado mucho con eso, pero ostras, pues no lo sé. Bueno, no lo sé. Yo sé que en el contrato, cuando haces un contrato de exclusividad, pues tú te comprometes a hacer el trabajo que te piden, yo te se compromete a hacer trabajo, Vale, sin parar. vale. Y por series, pues yo, por ejemplo, con Skate tengo un contrato pues, por
pues la serie, con los 12 Claro. números. Ujú. Y bueno, sí, no sé, supongo que harán una especie de contrato cuando no tenga exclusividad por la portada, por el interior, atrás, pero no me hagas caso porque, hostia, ahora que lo pienso, estoy flipando, no lo sé. Y Pero, eso por que ejemplo, a ti empecé si te ahí, no piden me una acuerdo ya portada de cuando, una serie, ¿te hacen un contrato o te la pagan aparte? claro, cuando yo tengo exclusividad, pues nada, me Vale, pedían, ¿quieres hacer la portada de esta serie y tal? Y ahí vale, no vale. entra dentro del contrato. Ujú. Pero si no tienes contrato, no lo sé. Ostras, no sabría explicarlo ahora mismo. Vale, vale. A ver. No, son cosas que a veces cuando lo veo lo pienso y digo, hostia, me parece curioso, porque no, claro, Yo si no creo estás metido en el que mundillo no se juega. contrato, tú te abres una especie de cuenta, ¿no? Te haces una especie de tus datos y tal. O sin contrato de exclusividad, ¿no? Algo de Ujú. tu. Y luego ya te van pagando por hacer una portada, pues mandas tu factura, lo que sea, y te pagan y tal. Estoy intentando recordarme Vale. cuando empecé en Marvel DC que, claro, no haces contrato por cada cosa que haces. Luego tú tienes ahí Ya. una especie de contacto ahí tú tienes tus datos y todas estas cosas y bueno, la verdad es que no lo sé. Estoy pidiendo y me Mm. estoy imaginando algún compañero al Fornés o algo diciendo, ¿pero qué está diciendo? ¿Qué, Porque te juro que qué no dicen me locos? acuerdo, estoy ahí intentando acordarme, pero no. Yo recuerdo que mandaron un envío de cuando te hacían la portada para un invoice, ¿no? Para que te paguen. Pero Mm. con los tratos, no me recuerdo yo. La Bueno, verdad. no. Tendrás que preguntárselo a otro, O Miguel. sea, ya lo preguntaré. Mira, hablando de Fornes, que esto de que también lo has nombrado anteriormente, lo del estudio podcast, esto, tío, ¿cómo surge? ¿Cómo surge? Porque me parece súper interesante que juntéis ahí varios artistas que trabajan en el mercado Sí, pues, americano y tal. pues fue por Fernando Dañino, que él es amigo de Raúl, que hace como de presentador un poco, y es que Ujú. nos lleva atado en corto, es que se ocupa de todo, que si no sería un desastre. Es que nos dirige. Lo de los Dice, venga, chupitos, ¿no? no, no, que dice, venga, tema para esta semana, no sé qué, venga, no sé qué. Está un poco planea las cosas y es el que tiene un plan y sube cosas por Instagram, ¿sabes? Él sabe, y si no fuera por él, no creo que estuviéramos ahí aún haciendo con tanta regularidad, ¿eh? Ya. Gracias a Raúl. Y fue él que era amigo de Fernando y dijo, pues voy a decírselo a mis colegas y yo en principio no me apetecía, y digo, no, sí, tengo que trabajar y tal, y por eso salgo tan poco. Ya. Y al final pues también está cada vez luego oye más gente y un momento que la gente dice, ostras, conozco el podcast y tal, y está guay, la verdad es que lo pasamos Yo bien también haciéndolo. lo Ujú. descubrí, tío, me gustó mucho, porque además, bueno, consumo mucho cómic americano también y tal, y les escribí también, no sé quién lleva la cuenta de Instagram, ¿eh? Les escribí a ver si Ah, también sí, se sí. querían alguna entrevistilla y eso, Claro, y la verdad, ayer lo dijimos y dije, pues mira, mañana voy a hablar con él, así que lo que sí, quieras. qué guay, qué Ellos dicen que guay. sí, que están dispuestos, claro, ellos les ha Yo, encantado, sí. qué Que guay, hagamos una reunión contigo o algo. me parece Tú contra genial. el estudio, ¿eh? Miguel versus Hostia, estudio. entonces me tendré que aquí Contra que el preparar universo, bien. Sí, Miguel contra el universo estudio. pero yo pago, o sea, yo firmo una cláusula de nada de chupitos, ¿eh? ¿Vale? O sea, Nada, te y, preocupes. y ya para cerrar un poquito, te quería preguntar, ¿cómo ves la industria del cómic aquí en España? Que sé que es una pregunta Ostras, un poco... es que no sé contestarte, claro, porque, pero yo que sé, me da. Es que, yo sé, a veces contesto y te digo, es que estoy diciendo algún disparate. Porque yo veo que No, pero salen ¿cómo lo ves muchas tú? editoriales. Claro, Mm. yo lo veo porque de repente hay muchas editoriales, algunas ni las conozco, digo, pues debe ser que más o menos va bien y que hay por lo menos una base de lectores para que estén saliendo tantas editoriales. Pero por otro lado, yo sé que los que montan editoriales también es gente apasionada y que ama el cómic y se arriesgan y yo no sé si son correspondidos con ventas o no, pero yo veo pues aquí en España pues que es un mundo que hay de todo. Yo sé que en Estados Unidos yo creo que no es lo mismo, pero aquí hay tantos lectores de cómic español, de autores, ¿no? Del cómic europeo y de superhéroes. Yo creo que hay lectores de todo. Y de hecho, los autores, dibujantes, lo hemos hablado muchas veces, de dibujantes españoles como yo, ¿no? Como Francis Portela, como los del estudio, pues tenemos una educación visual, una educación artística muy de todo, del cómic europeo, del cómic americano también mucho, hemos leído mucho americano, muchos superhéroes, mucho europeo, y estamos en una formación pues, un poco distinta a, lo mejor a un dibujante americano.
Y aún así sabemos hacer cómics de superhéroes y sabemos hacerlo, supongo que de otra manera, un poco algo aportaremos nuevo. Y Joder, pero sí es que hemos yo sido veo, un poco lector. sois un montón, Lector tío, porque ahora, sí, ahora ya. joder, es que hay un montón de, que es cuando sale una serie nueva o una renovación y tal, o un número en concreto, y siempre hay algún autor español ahí, ¿no? Que dices, ostras, hace ilusión, ¿no? Pero no solo eso, sino que, bueno, a mí me decían, me acuerdo cuando yo estaba ahí empezando, tú debes ser como el Pau Gasol, ¿no? Ahí, hombre, el Pau Gasol sería Carlos Pacheco en todo caso, que ahí ha sido el número uno y el que empezó ahí a triunfar a tope. Pero fíjate ahora que tenemos gente muy top. Tenemos a Pepe Larraz, a Juan Jiménez top, a Coello, también súper top ahí arriba. Es Los una españoles pasada, estamos tío. ahí súper considerados, tío. Es una pasada, es una pasada. Y antes que yo, Había bueno, Ajá, luego a nivel de Javi Rodríguez, Javi que yo Fernández. no lo recuerdo tanto porque no me pilló en la época Carlos Pacheco el boom, sí, porque yo todavía no estaba ahí a tope con los cómics y tal, pero sí que, claro, antes era como Carlos Pacheco, ostras, ha llevado el cómic español ahí a América, o el cómic español, el arte Paco español y Perry tal. también, La Roca, sí, La Claro, Roca, Paco exacto. Perry, pero Carlos Pacheco fue de repente como el top número uno. El referente era como el referente y Sí, la sí, gente le sí, sí. imitaba a muchos dibujantes, entonces se convirtió de repente ahí en un fenómeno. Igual que, Entonces, bueno, que también le dieron el guión, ¿no? Bueno, era el primer español guionista de una sí, serie de se le fue la superhéroes. olla total, se le fue la olla total y empezó Se las cuatro metió en un películas. lío ahí que no vean. Madre mía. Sí, sí, Ya, desde luego. Y es verdad que estamos los dibujantes españoles bastante bien considerados, la verdad, sí, sí, porque estamos la verdad. puestos. La Y verdad. los italianos también. Yo digo que hay mucho italiano también que mola Sí, mucho, que tienen mucho cierto. nivel también. Ujú. Sí, sí, Y estamos ahí. sudamericano también. Sudamericano. Sí, ahora es que de verdad que sí que está saliendo. Sí, es Ujú. verdad, ¿eh? La verdad es que Hay sí. mucho. Como dijo Carlos Pacheco alguna vez, lo difícil es encontrar un dibujante americano, o sea, Es estadounidense. verdad. Ahora lo Y, difícil es eso. y lo difícil es encontrar un guionista que no sea americano, que eso también es verdad, porque ahora que vino Sí, Cebulski aquí al Comic Barcelona, avisó, dijo, busco dibujantes, pero no busco guionistas. O sea que claro. Exacto. allí Sí, es de eso, eso sí que está. más. Sí, más Sí, exquisitos, ¿no? sí, en eso no. A mí me dejaron Oye, hacer un guión de la esa, pero es sí. verdad que claro, el guión este de lo que te explicaba antes Vale, sí, lo que me has del dicho antes, vale. aniversario, allí me dejaron a ese guión y mira, y digo, yo pensando, pero ¿no ven cómo escribo yo cuando mando un mail? Ellos ahí van a saco, o sea, te dan ahí, te dan libertad, y yo flipando, digo, bueno, no pasa nada porque yo tengo ahí macho que me ayuda con el inglés, lo que sea, o algún Claro. amigo que tenga que es profesor de inglés y tal, pero flipo que no me dicen, flipo, Ya, me dan ahí ya, ya. libertad y está muy guay porque Qué guay. nunca me he sentido, ni siquiera me he sentido como que soy de otro país, o sea, te dan Ya. todo por sentado que como si fueran de allí. Qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien. Oye, Dani, ya para cerrar, a alguien que no se ha leído todavía Escape o Escape, como queramos llamarlo, ¿cómo se lo venderías? Así ya cerramos aquí y Pues así incitas a la compra también a la gente. hice un vídeo para Norma horrible explicando esto. Así que a ver si me sale bien ahora. Venga, y si no lo corto, no te Pues preocupes. mira, sería pues un cómic. Mira, a ver, un cómic hecho con corazón. Con corazón y con mucha gana y mucha pasión. Un cómic bélico con animales antropomórficos que le da un nivel ahí como de fantasía, de mezcla de fantasía, buena fantasía, porque son animales, Sí, ¿no? Que te aleja de la realidad, pero a la vez es un mundo que te resulta muy, la palabra, eh, cercano, ¿no? Un mundo mm, que conoces, ¿no? Muy mm, conocido y un cómic con un ritmo muy chulo, un cómic con un ritmo muy chulo y pues nada, es mi mejor trabajo, sin duda, un cómic hecho a mi medida, y trabajo, un cómic bélico de animales antropomórficos en una guerra mundial. No sé si eso se dice que es una guerra mundial, estoy seguro de que lo digamos. Bueno, ¿Se da por lo por menos hecho? se intuye, ¿no? Yo Intuye un no sé si poco, lo yo dices creo que estaba. específicamente, pero ya viendo quién aparece, pues ya se ve más o menos qué época está ambientado, ¿no? Sí, pues yo diría, tienes que comprártelo porque
con toda la humildad del mundo, es el cómic del año. Pues Humilde, ojo, ojo, que eso... No, pero sí pero que es bueno, verdad que yo cómic, tengo que decir que lo he disfrutado un montón, bueno, estos 6 primeros números que me he leído, y que no sé si es tu mejor trabajo, porque todo lo que he leído ahí tuyo me ha gustado mucho en cuanto a dibujo y tal, pero sí que sí. ahora que me lo has explicado, sí que valoro más el hecho de que tú hayas podido tener esa libertad, ¿no? Y que hayas podido también hacerlo un poco tuyo todo. Y Yo siempre eso, digo que lo último que hago es lo mejor, claro, porque imagino que voy a más. Pero bueno, claro, es distinto. Tampoco voy a decir que sea mejor, pues bueno, a alguien le parecerá que no, pero bueno, es distinto. Yo decía, la gente va a flipar cuando vea esto, cuando vea que he hecho esto. Mucha gente ya. yo creo que va a flipar porque es una cosa muy distinta. Van a encontrar Mm, a un Acuña distinto. Y lo que yo creo que un cómic, por lo que veo en la gente, pues trepidante a momentos trepidantes, con buenos diálogos y una buena historia. Claro, claro, estoy muy claro. contento. Pues mira, qué bien. Pues Desde la nada, Dani, humildad, muchas... te digo desde la humildad, Eso, desde la así me humildad. gusta, sí, sí, es que quede claro eso. Muchas gracias por estar por aquí, Dani, tío. Que nos ha costado encontrar un momento para Que por la grabarnos y tal. tarde, por Ya, la tarde me viene a contar, sí. ya, pero al final hemos podido ahí concretar, porque yo trabajo por las mañanas y por las tardes tú lo tienes Claro, complicado y tal, pero al claro, final por la hemos tarde ya me podido... entiendo, claro, que trabajar, sí. Exacto. Así que Claro, nada, tío, muchísimas gracias por pasarte por aquí a ti. y las veces que tú quieras venir aquí a despotricar lo que quieras, hablar inglés, incluso a dar lecciones o lo que tú No, veas. pero la próxima con el estudio, al completo. Eso Contra sí, ti, todos contra ti contra y mí, contra ¿no? Miguel. Claro. Me lo prepararé bien, entonces. Oye, pues un abrazo enorme y gracias de nuevo, Dani. Bueno, igualmente ha sido un placer, tío. Lo he pasado muy bien. La verdad es que sí. Chao. Deu. Y hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Yo de verdad lo que me reí en esa entrevista es que no tiene nombre. Me lo pasé tan bien y se me pasó tan rápido el tiempo. De verdad, Dani, mil gracias por pasarte, por prestarte a hablar conmigo un ratito y ya sabes que cuando quieras te puedes volver aquí y charlamos. Así que nada, déjame por aquí abajo en comentarios qué te ha parecido el vídeo, qué te ha parecido la entrevista, qué te ha parecido el cómic de Escape o de Escape, como os digo, si ya os lo habéis leído o tenéis pensado comprarlo en algún momento, y también lo que siempre te pido, que por favor que le des like, que le des al botón del pulgar hacia arriba para darle apoyo a este vídeo y para darme motivación, porque ya sabéis que cuanto más me apoyéis, más me motivo y más contenido puedo crear. Y si también queréis darle al botón de hypear, que ahora también es nuevo en YouTube, pues a mí ya me hacéis más que feliz. Y lo que no puede faltar, que por favor que le des a la campana para que YouTube te avise siempre de que he subido algo nuevo por aquí. Y ya sabéis que las puertas del almacén 23 siempre estarán abiertas para todas y todos vosotros. Que vaya muy bien. Adiós.